quería preguntar si vamos a tener pensión. Bueno, pensión vamos a tener. Por ley tenemos que tener pensión. La pregunta es cuánto. Exacto. Hoy estamos con Javier del Valle, asesor financiero EFA, inversor y analista macroeconómico, uno de los mayores divulgadores financieros en español y una de las voces más respetadas cuando se habla de dinero, mercados y finanzas. ¿Cómo describirías la situación actual económica global? Bueno, la describiría como si estuviésemos en un after y estuviesen todos adictos a absolutamente cualquier sustancia. Pues en este caso la sustancia es la deuda. Los gobiernos se han vuelto adictos a la deuda, al gasto gubernamental. A mí el otro día me explotó la cabeza con lo que se han gastado en una campaña de publicidad, 600.000 euros. Eso en el sector privado, estás despedido al día siguiente. ¿Y crees que esta inflación es coyuntural o ya se va a quedar con nosotros para siempre y es estructural? Yo lo que creo es que vamos a tener un suelo de inflación más elevado de lo que hemos visto en los últimos 30 años. ¿Por qué crees que está tan instaurada esta mentalidad de vivir al día? La generación millennial es la que menos riqueza va a crear, pero la que más riqueza va a heredar. Pero porque nos han inculcado que el gobierno va a estar ahí. Entonces, bueno, pues, oye, ya me lo solucionarán, ¿no? Y entonces la gente no tiene esa percepción, que yo vivo cagado todos los días. Otra mentalidad que tenemos desde pequeñitos es estudia, trabaja y cómprate una casa. ¿Crees que es un error comprarse una casa? Cuando veo los vídeos de ¿qué es mejor, comprar que alquilar? Yo digo, no. El primer mito, ahorra y no inviertas porque invertir es muy arriesgado. ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, pues que ahorrar y no invertir es como pues acumular algo que no vale nada. Estamos empezando a invertir, ¿por dónde empezamos? Tú no puedes empezar por acciones individuales. Por norma general, una acción te puede caer un 80%. Punto. Si eres un inversor minorista y no quieres llevar a cabo esos riesgos, ese drawdown, tienes que hacer esta forma que te digo. ¿Qué productos crees que son los mejores para multiplicar tu capital? Los productos que yo siempre recomendaría son... Más del 75% de las personas que consumen nuestro podcast no están suscritas, por lo que te agradecería que apoyaras nuestro contenido suscribiéndote, ya que esto nos permitirá traer a mejores profesionales del mundo de la inversión y así componer nuestro capital a largo plazo. Dicho esto, disfruta del episodio. Un poco la idea que teníamos pensado para este episodio era hablar sobre todo de dinero, porque es algo que... De hecho, el primer podcast que escuché también era el tuyo. Que todos queremos. Eso es lo que queremos ganar. El primero que escuché fue el tuyo. Creo que era Aprende a Invertir con Javier del Valle, ¿no? Sí. Ese mismo en Spotify. Y me gustaban mucho los primeros episodios donde hablabas un poco de dinero y la mentalidad de abundancia y demás. Eso es un poco lo que queremos tocar, el entender un poco mejor el dinero, cómo funciona el sistema actual. Y luego, al final, pues aprovechar que eres asesor financiero, tratar de ver cómo podemos montar una cartera desde cualquier nivel, cualquier edad y demás. Entonces te lanzo la primera pregunta y más importante y más complicada de todas, que es ¿qué es el dinero? Bueno, esta es curiosa, ¿no? Porque siempre... esta la suelo llevar preparada porque, claro, como voy a eventos a lo mejor de que hablamos el dinero y tal, y yo siempre lo explico de esta forma, y es, normalmente cuando nos dicen qué es el dinero, o tú, si saliésemos fuera ahora a la calle donde estamos y le preguntásemos a la gente qué es el dinero, pues nos van a decir dos cosas principalmente, ¿no? Nos van a decir los billetes que llevo en la cartera, a lo mejor ya nadie lleva efectivo, excepto algunos políticos, pero bueno, normalmente ya casi nadie lleva efectivo, lamentablemente, porque no te dejan pagar nada con efectivo. Y luego es parte de la estrategia de control, ¿no? Y luego te van a decir la cuenta del banco. Casi todo el mundo te responderá la cuenta del banco. Entonces, uno analiza y dice, vale, ¿qué es el dinero en circulación, el efectivo, y qué es una cuenta del banco? Ambos son pasivos. Es decir, un pasivo, para quien nos esté viendo, bueno, pero vuestros oyentes tienen muchísimo nivel porque habéis traído aquí a los mejores gestores de España y es de lo que habláis todo el día, ¿no? Pero me alegra estar con gente financiera como vosotros porque a veces con economistas es complicado porque ellos se basan en el tema de oferta y demanda siempre y en sus diagramas raros, ¿no? De neoclásicos. Pero lo bueno de los economistas, de los financieros, es que entendéis todo por balances. Cuando analizáis empresas hacéis activo, pasivo y patrimonio neto, ¿no? Activo lo que tengo, pasivo lo que debo y patrimonio neto lo que me queda con la diferencia. Si nosotros analizamos la economía y el dinero de esa forma, es, en mi opinión, mucho más sencillo. Esto me remonto a las tablas de Godley, que es el economista que empezó a analizar todo a través de activo y pasivo. Entonces, si yo analizo qué es un billete es un pasivo del Banco Central contra los tenedores de ese billete. Entonces, es deuda. De hecho, en el propio dólar pone este billete es una deuda de la Reserva Federal. Lo pone escrito literalmente, la gente invito a que vea el dólar que lo pone ahí. Y un depósito, que es la cuenta bancaria, es un pasivo de un banco comercial. Es decir, tú tienes cuenta en el banco X, el banco X tiene su activo, que serían sus préstamos y demás cosas, y en el pasivo tiene los depósitos bancarios. Eso es lo que debe el banco a sus clientes. Entonces es un pasivo también. Entonces, si entendemos el dinero como tal de esa forma,
llegas al punto en el que dices, vivimos en una economía que todo es pasivo sobre pasivo sobre pasivo. Es decir, todos son compromisos de pago futuros. Entonces el dinero yo lo veo como una especie de pirámide, si tuviésemos que concluir esta forma. Estamos, por ejemplo, imagínate que estuviésemos tú y yo a cada lado de la pirámide y tenemos que tener una especie de intermediario o de confianza en el sistema para asegurar que ese pasivo yo te lo deba. Anteriormente era el crédito social, ¿no? Oye, estabas en una tribu o lo que sea, o en una familia, y si tu hermano no te pagaba, a tu hermano ya no le volvían a dejar dinero. Era un crédito social establecido. O tenemos créditos sociales también con amigos, ¿no? Si yo voy a cenar y te invito, si tú no me invitas nunca, llegará un punto en el que te deje de invitar a cenar o no vaya a cenar contigo, ¿no? Pues todo eso es porque se establece una especie de confianza en el sistema donde todo se salda con pasivos sobre pasivos. Y todas las formas de dinero son pasivos. Acciones, pasivo de una empresa sobre sus accionistas. Letras del tesoro, que sería dinero para los ricos, porque la FDIC no te cubre más de 250.000 en cuenta, entonces te vas a una letra del tesoro. Eso es pasivo del gobierno, que te lo debe el gobierno. Entonces todos son pasivos sobre pasivos sobre pasivos. Cuando entendemos eso, empezamos a entender la economía en forma de balances. Y si lo bonito de los balances es que todo cuadra. Y si tú coges todos los balances del mundo, llegas a cero. Los ajustas. Entonces así es como funciona el dinero, en mi opinión. Son intercambios contables y pasivos. Es curioso porque yo venía en el avión leyendo el libro que tenemos ahí de la filosofía de Bitcoin y justo Álvaro comentaba eso, la necesidad y la creencia popular de que el dinero como que necesita un tercero de confianza que como que respalde detrás el valor de ese dinero. Y Bitcoin justo viene a cambiar todo eso. Ahí entran las potenciales soluciones. Yo digo el dinero que tenemos hoy o el que usamos hoy, que la gente cree que dice, pero tú defiendes que todo sea deuda o que todo sea crédito. Bueno, yo digo lo que hoy, cómo funciona el sistema. No trato de decir si es bueno o malo, yo trato de entenderlo, ¿no? Entonces, cómo funciona el dinero hoy en día es todo pasivo. ¿Que puede llegar una solución que solucione eso? Pues eso es lo que habría que considerar, ¿no? La forma de cómo quitarte de esa deuda global o de ese pasivo de que todo se nutra así. ¿Y por qué crees que deberíamos, o sea, por qué crees que las personas deberían de preocuparse por el dinero? Bueno, principalmente porque una vez entendemos que todos pasivo sobre pasivo sobre pasivo, los creadores de dinero, que en este caso pueden ser dos, los grandes creadores de dinero son o bien el gobierno puede crear dinero porque el gobierno puede gastar más de lo que ingresa, eso es cuando incurre en un déficit, ¿no? Nosotros como personas normales, cuando incurrimos en constantes déficits, llega un momento en el que el banco nos dice, yo no te doy más dinero, búscate la vida, chaval, y tú no puedes gastar algo que no tengas, porque intentas hacer una transferencia en el banco y el banco te dice que no puedes. En el gobierno eso no funciona así. En el gobierno, aquí hablamos de un gobierno emisor soberano de su propia divisa, con señoriaje, ¿no? En este caso Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos puede hacer pagos y puede gastar más de lo que tiene o de lo que ingresa. Entonces, cuando hace eso es creador de dinero. Entonces tienes la parte de creación de dinero por parte del gobierno y tienes la creación de dinero por parte del sector privado. El sector privado crea dinero. Los bancos, aunque la gente crea que son intermediarios, el banco es un creador de dinero. Es decir, esto ya lo demostró el Banco de Inglaterra, el Bundesbank también. A partir de 2016 empiezan a publicar papers donde reconocen que los bancos comerciales, cuando entregan préstamos, es decir, una persona coge y pide un préstamo, nos habían enseñado, seguramente en la universidad os enseñan el concepto del multiplicador monetario, ¿no? Que primero tiene que depositar una persona dinero y luego ese dinero lo multiplicamos hasta un cierto número porque el banco lo presta. Bueno, esto realmente los bancos centrales han reconocido que esto es mentira y que realmente el banco comercial tiene poder de creación de dinero. Lo que hace es que básicamente no necesita un depósito previo, sino que cuando llega un cliente y quiere un préstamo y el banco lo ve viable, lo que hace es que expande activo y pasivo a la vez. Entonces son expansión de balances. Expande el activo con el préstamo y expande el pasivo con el depósito que ahora le debe a su cliente, que es el pasivo. Entonces, ¿esto quiere decir que los bancos puedan crear dinero? Porque la gente te lo coge y dice, claro. Tú estás diciendo que un banco puede hacer lo que le da gana. No, claro, si le impagan los préstamos, que es un activo, va contra su patrimonio neto. Entonces ahí entra Basilea, ratios de capital, etc. Entonces, esas dos fuentes de creación de dinero son las que alimentan lo que estamos viendo. Que la masa monetaria, que todo suba, que la liquidez, darle los conceptos que quieras, porque luego en función de los economistas hay diferentes teorías y diferentes defensas sobre cómo se expande esto, ¿no? Pero al final es creación de dinero y eso se traslada a que los activos cada vez sean más caros, ¿no? Si crece más la cantidad de dinero que hay que persigue los bienes y servicios, crece más rápido la cantidad de dinero que lo persigue que la propia productividad de hacer esos bienes y servicios, entonces los precios van a subir.
Entonces, pues ahí es lo que estamos viendo, ¿no? Protegerse con activos reales, financieros y entender cómo funciona esto. Ahora pasaremos al bloque de un poco hablar sobre el contexto macroeconómico y demás, pero te quería hacer la última pregunta, que es, ¿crees que el dinero es lo más importante en la vida? No, el dinero no es lo más importante porque el dinero mañana hacen así y dicen esto ahora ya no es intercambiable por tal, y lo hemos visto, ¿eh? Hemos visto que el oro ha dejado de ser convertible como era antes. Hemos visto que incluso fueron a quitar el oro a las casas. Mañana podrían decir esto no se acepta como medio de pago. O sea, al final el gobierno tenemos que entender que tiene una posición de poder muy importante y que si mañana quisiese estas criptos no las acepto y tienes que ser CBDC y si no te multo, ¿se puede crear un mercado por detrás? Sí, siempre va a haber un mercado por detrás, igual que hay un mercado en efectivo y hay diferentes cosas, ¿no? Pero claro, te va a limitar mucho. Entonces, el poder de los gobiernos ahí es inmenso. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos, desde la adopción de Internet y del crecimiento que estamos teniendo y de que ya los trabajos no necesites estar en un sitio físico, claro, sino que puedas ser nómada, que puedas vivir por aquí, que puedas tener multiactivos en diferentes sitios, eso empieza a dar un poco de libertad. Y yo creo que ahí los gobiernos empiezan a tener un poco de miedo. Y claro, ahora están jugando a, bueno, estamos de vuestro lado porque da votos. Veremos en el futuro, ¿no? Veremos en el futuro de qué lado están, ¿no? Pero lo que hay que hacer es intentar protegerse con múltiples fuentes de activos. Un activo muy importante y el que la gente menosprecia muchísimo es tu conocimiento. Es decir, yo siempre lo digo, si mañana el dinero desapareciese del mundo, ¿cómo restablecemos quién tiene qué y quién debe qué? Y ahí, ¿quién lideraría? Empezaría a liderar la gente que tiene conocimientos de gestión de equipo, que sabe idiomas, que sabe hacer cosas, que tiene talentos, que sabe trabajar, que sabe esforzarse. Volvería todo otra vez a resurgir de esa forma, ¿no? Entonces, por eso digo que la gente tiene que invertir en conocimiento. Solo hay como 2 activos que puedes traspasar una frontera sin que el gobierno te lo quite. El conocimiento y Bitcoin. Sin ninguna duda. Nunca lo había oído, ¿eh? Sí. No, Álvaro lo repite muchísimo. Sí. Pero sí. Bueno, el conocimiento es el único activo que no te pueden expropiar. Correcto. A menos que te frían con electrodos del cerebro, pero no te lo pueden quitar. Y viendo cómo está el panorama, cómo los gobiernos cada vez pierden ese poder que tenían, aunque no están perdiéndolo del todo porque siempre tienen herramientas. Siempre. Pero viendo eso vamos a intentar entender un poco la situación global para entender en qué punto estamos. Entonces, ¿cómo describirías la situación actual económica global? Bueno, la describiría como si estuviésemos en un after y estuviesen todos adictos a absolutamente cualquier sustancia. Pues en este caso la sustancia es la deuda. Puede tener mil colores, 1000 formas, 1000 olores, pero al final los gobiernos se han vuelto adictos a la deuda, al gasto gubernamental y tiene una razón de ser, y es que los incentivos son perversos, ¿no? Están mal enfocados. Si resulta que yo llego al poder, está pasando algo a nivel global que explica todo esto, porque claro, no es que los gobiernos cojan y digan voy a gastar porque me da la gana. Hay ciertas tendencias estructurales que están ocurriendo que todos conocemos, que son, lo primero, nos han enseñado en la universidad todo lo de la globalización, para nada, porque ahora es lo contrario, es la desglobalización. Entonces, ¿a qué te refieres con que ahora es la desglobalización? Pues que si antes resulta que veníamos de una potencial desinflación, porque resulta que yo podía poner fábricas en cualquier parte del mundo, deslocalizar y producir al coste más barato posible, y había buena relación y el comercio funciona bien y no hay aranceles y no hay cuotas y no hay distintas cosas, pues lo que ocurre es que podemos reducir precios o desinflar y crecer más rápido, ¿no? Entonces, eso se acaba en el momento en el que los polos empieza a haber más conflictos, ¿no? Lo estamos viendo, guerras, estamos viendo ahora políticos que son mucho más proteccionistas, estamos viendo aranceles, cuotas, control de exportaciones. Claro, eso es todo lo opuesto a lo que nos han enseñado, ¿no? Yo cojo el libro de globalidad, esto es a la mierda, a la basura, no vale para nada. Entonces, eso es una tendencia que está cambiando. Eso genera potencial mayor inflación y mayores costes. Claro, si tú tienes una empresa y estabas produciendo a X la hora por trabajador y tienes que relocalizar, que es lo que dice Trump. Trump dice, traeros todas las empresas a Estados Unidos y os dejo depreciar 100% de la inversión. Dices, vale, ya, deprecio la inversión, pero ¿y la mano de obra? Que la mano de obra es lo que cuesta y en Estados Unidos hay escasez de mano de obra, sobre todo ahora que has cortado la inmigración. No hay gente para trabajar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro, tienes otra tendencia estructural muy importante que es la demografía. Que esto es un melón gordísimo. Corea del Sur, China, Japón, España mismo, todo una demografía cayendo. La natalidad hundida. Lo peor es que hay gente que lo cuestiona y todo, en plan que como que eso no es real, que no es así, que no hay ningún problema. Y es que lo ves en cualquier país del mundo. Hay un problema muy gordo y viene acompañado de
la innovación que hay hoy en día, joder, cada día sale algo nuevo. El ChatGPT ya lanzó un navegador. Sí. Es decir, pero es que la evolución a lo mejor la vemos en cosas de internet y prácticas, pero lo que no vemos es la evolución que está viendo en el genoma, en la medicina, en alargar la vida. Claro, posiblemente nosotros vivamos hasta, si hay suerte, bueno, toco madera, Ojalá, pero ojalá. nuestras generaciones o las generaciones de ahora posiblemente vivan hasta los 100 o pasados los 100. Entonces dices, claro, si resulta que tenemos que mantener, porque es nuestro deber, a la gente que se hace mayor y esa gente va a vivir más porque, joder, qué bien, que estamos mejorando todos los procesos de medicina y demás, dices, ya, pero aquí hay un melón muy gordo y es, no, quizás no nos podemos jubilar con 68 o el sistema no está preparado para que nos jubilemos. Igual el sistema tenemos que reformarlo y nadie se está queriendo sentar en la mesa a decir, vamos a reformar el sistema porque no es sostenible. En eso creo que acordamos todos que no es sostenible, pero claro, si no nos sentamos y lo reformamos y es como, problema el siguiente. Yo gobierno 4 años, que se lo coma el siguiente. En 4 años el mundo no se va a acabar. El siguiente que se lo coma. Y el siguiente va a decir lo mismo. No, yo 4 años, bueno, inestabilidad, gente se lo coma el siguiente. Y ese es el incentivo perverso que hay, que nadie tiene valor de coger y sentarse y decir, vamos a reformar esto. Es imposible porque los incentivos no están alineados. Es que si te pones a pensarlo, imagínense una empresa en la que cada 4 años cambia de CEO. Es O sea, increíble. los planes de, imagínate, Jeff Bezos en el 95 de lo que era Amazon, llega otro en el 99 y te los cambia. Te los cambia. No, esto ya no es de internet, vamos a hacer otra cosa. Y luego te los cambia. Y cuando va a salir a AWS, no, esto no, porque esto no me gusta, vamos a hacer otra cosa. Y encima es eso. Es como... Es una cuestión totalmente de incentivo. No tiene ningún... Sí, es cálculo político al final. Y peor aún, Idafe, tú imagínate una empresa en la que tú pudieses llevar una contabilidad en la que constantemente tu cuenta de resultados es pobre o estás decreciendo y tienes pérdidas todos los años y ahí no pasa nada. Correcto. Ahí nadie te Sí. cuestiona nada, ni va contra... Porque muchos directivos lo que vemos es que tienen opciones o tienen compensación en base a resultados, en base a performance. Aquí no. Aquí tú tienes tu compensación, vives como quieras y ya, bueno, si va mal, pues como no es tu dinero... A mí el otro día me explotó la cabeza con lo que se han gastado en una campaña de publicidad 600.000 euros. Digo, es que no hay eso en el sector privado, Claro que no. estás despedido al día siguiente. Es que no puede ser. No tiene sentido. De hecho, recuerdo, o sea, se ve hasta mal no gastar. En plan, recuerdo un político o una política, no me acuerdo, que como que gritaba a cuatro vientos que básicamente que había que gastar. En plan, que el gasto público era bueno, que había que seguir gastando. Y incluso ponía, había un creo que era el de Argentina o algo, o algún país de este estilo, en el que estaban reduciendo el gasto público y demás. Y eso como que era tiránico. Bueno, sí, claro. A Milei se le ha echado todo el mundo, todo este gobierno encima por eso. Pero porque ahí viene el problema. Te topas con una persona, vamos a decir Milei, por ejemplo, que no, es un tío que prácticamente no tiene nada que perder, ¿no? Y por eso tiene la valentía a lo mejor de hacer lo que está haciendo, ¿no? Porque tienes que ser una persona que lo primero no tengas mucho que perder para poder atreverte. Claro, el problema es el proceso de ajuste tan doloroso que por el que pasas, porque no es en plan recorto el gasto y todo va a ir bien y la economía va a florecer. Correcto. Y va a venir inversión. Cuando recortas el gasto, lo que ocurre es que estás destruyendo ese dinero que estaba fluyendo a la economía. Y mucha gente es dependiente de ese dinero, de esos sueldos, y no solo eso, sino que la economía puede llegar a entrar en una recesión. Estados Unidos, en el momento en el que ajuste el déficit, ¿por qué a principio de año las bolsas ajustaron tan fuerte? ¿Fue por los aranceles? Bueno, los aranceles sí, al final se llegaron a una pausa, pero casi todo el mundo pensaba que Trump iba a llegar a una pausa con los aranceles o unas negociaciones. Entonces, había también algo detrás que era la parte de Scott Bessent, del secretario del Tesoro, que decía, a principio de año estaba muy serio diciendo, vamos a hacer el detox, vamos a recortar el gasto, vamos a llegar a un 3% de déficit sobre un 6% que tiene Estados Unidos. Claro, si tú a Estados Unidos le metes un 3% de déficit, posiblemente desaceleres tanto la economía que la metas en una recesión. Y las bolsas caigan y por efecto de espíritus animales eso retroalimente todavía más esa recesión, ¿no? Entonces es un proceso doloroso que obviamente no es fácil de abordar, no sé cómo se aborda, no es que yo tenga ninguna solución ni mucho menos, pero obviamente es algo que tenemos que sentarnos o ver, o si no, si esto va a seguir así y resulta que es la forma en la que vamos a vivir a perpetuidad, entender que el suelo de inflación va a ser más elevado y que por tanto el dinero cada vez vale menos y hay que protegerse en otra clase de activos. Es que justamente ese es el problema, que es como que no existen los incentivos a pasar por la travesía del desierto de estar 4, 8 años, que es lo que, por ejemplo, en el caso de Argentina, lo que va a llevar. O sea, necesita mucha maduración, mucho tiempo. Y claro, lo popular no es la solución como tal.
Es lo más curioso de todo. No, y que si encima metes en una recesión gorda y no eres capaz de conseguir sobrellevarla, al final puedes llegar a incrementar todavía más el gasto público, porque para salir de esa el déficit se dispara en momentos de recesión, ¿no? Entonces, para salir de esa deflación, a lo mejor tienes que gastar todavía más y al final te pones en una peor situación, ¿no? Vale, y si nos ponemos en la situación de... O sea, el gobierno es una persona, ¿no? Y se ve que ingresa X y gasta 2X. ¿De dónde sale lo restante? ¿Cómo se financia ese gasto? No se financia, el gobierno es creador de dinero, luego financia. Es decir, bueno, aquí depende de la teoría económica que escojáis. Algunos van a decir que primero el gobierno necesita financiar, emitir deuda y con esa deuda gasta y por tanto tiene una cuenta en el Tesoro que se llama la TGA y tiene que rellenarla y de ahí va a gastar. O podéis creer que el gobierno no necesita tener primero tu dinero para crear dólares, porque él es el creador de dólar, en este caso hablando de Estados Unidos, puede mandar pagos de servicios o de bienes a los contratistas o a los productos que tenga contratados y luego financia para no incurrir, es decir, para que no entre la gente en caos por ver un gobierno que tenga un patrimonio neto negativo, porque sí que uno puede medir y puede ver que el gasto, el déficit que lleva a cabo el gobierno es superávit del sector privado. Y eso se puede demostrar con cualquier gráfico. Es decir, déficit que incurre el gobierno público, superávit del sector privado. Podríamos debatir a qué parte del sector privado. Claro, y si eso es rentable a futuro o no. Porque que a lo mejor vaya a armamento, pues para a lo mejor hay gente que no le considera productivo como que pudiese ir a tecnología, por ejemplo. Pero es superávit del sector privado. Claro, para no incurrir en lo que se diría una TGA negativa, una cuenta del tesoro negativa, porque el gobierno gasta algo que no tiene y tendría ¿cómo se llama en el banco? Cuando tienes una descobertura, ¿no? Se dice, sí, cuando te sale en negativo. Lo que hacen es que crean la TGA y la TGA dicen que en teoría por ley contable no puede pasar por debajo de cero, aunque en algunos países que sí que se puede ir a negativa. Entonces lo que hacen es que la TGA la rellenan con dinero que emiten deuda. Entonces ahí es donde hablamos de las emisiones de deuda, de los ingresos que luego tiene el tesoro por impuestos, etc. Pero el gobierno estadounidense puede gastar sin necesidad de tener, es decir, es creador de dólar y por tanto puede crear esos dólares cuando lo considere. ¿Cuál es el impacto? Una inflación más elevada, claro está. Ahí va la pregunta. Hay una buena teoría que por si alguien la quiere mirar, que salió hace poco, de hecho, se publicó incluso, esto fue John Cochrane, que es viene un poco de la escuela de Friedman y demás, pero un poco con cambios, no mirando la parte monetaria, sino mirando la parte fiscal. Y John Cochrane, lo curioso es que presentó un libro en 2022 que se llamaba La teoría fiscal de precios. Y el economista defendía que lo que ocurrió en el COVID, cuando dieron cheques de estímulo a las familias, directamente ingresaron, el gobierno cogió y directamente ingresó un pago a todas las familias, ¿no? Analizó lo que eso iba a suponer para la inflación. Y básicamente planteaba una ecuación que a mí me gusta mucho porque, de nuevo, me gusta cuando se le da un enfoque financiero y planteaba la ecuación igual que nosotros valoramos las empresas. Nosotros valoramos las empresas en base a descuentos de flujos que va a producir la empresa a futuro y los traemos a valor presente. Vale, pues Cochrane decía, lo que ocurre con el nivel de precios es que depende de la percepción de los tenedores de bonos de que el gobierno genere superávits futuros para pagar esa deuda. Si el mercado de bonos percibe que el gobierno no va a generar esos superávits futuros y a valor presente, descontándolos, no los va a generar, pues entonces el nivel de precios ajusta. Y de ahí que defienda que la parte fiscal es la que ha elevado también, no solo la monetaria, que a veces se mira solo al tesoro, mientras que a nivel fiscal hacen lo que quieren, sino que ha elevado el nivel de precios, obviamente, y es el impacto que hemos visto. Y la inflación nos dicen un 3 ahora, o un 4, o en España nos dicen IPC, no sé cuántos. Ya, pero que alguien vaya y mire cómo se calcula la cesta del IPC o del CPI. Es que mire los pesos. Claro, es que a lo mejor tú no dedicas un 40 a vivienda. Es que a lo mejor, es que en España un joven le dedica el 90 a la vivienda. Correcto. Entonces, ¿tu CPI cuál es? A lo mejor no es un 3, es un 7. Y no estamos teniendo en cuenta los activos financieros. Solo activos, bienes de consumo y servicio. Claro, tú incorporas los activos financieros, pues se te cae, vamos, te mueres. ¿Y crees que esta inflación es coyuntural o ya se va a quedar con nosotros para siempre y es estructural? Yo creo que hay algo de estructural. Hubo algo de obviamente que influyó durante la pandemia, haber estado todos cerrados, luego el volver a salir, tanto dinero que se creó en ese momento.
no creo que volviésemos a una inflación como vimos en 2022 o demás, porque también hay fuerzas muy desinflacionarias. Por ejemplo, la inteligencia artificial, pues eso son fuerzas deflacionarias para ser más productivos Muy fuertes, y demás, sí. muy fuertes. Entonces, sí que es verdad que yo lo que creo es que vamos a tener un suelo de inflación más elevado de lo que hemos visto en los últimos 30 años. Entonces, en vez de ser el suelo de inflación en el 1,5 como veníamos viendo, pues a lo mejor es en el 2,5 o 3. Esto elaborado por el CPI, que de nuevo, un suelo del CPI del 3 es uno real del 5. Entonces, ahora, teniendo en cuenta la inflación, cómo va veniendo la inflación, teniendo en cuenta que, al menos en España, los sueldos siguen como están. El sistema de pensiones que tenemos no está invirtiendo ese dinero, que esas cotizaciones no se invierten, sino que van directamente a pagarle a los jubilados de hoy en día. Te quería preguntar si vamos a tener pensión. Bueno, pensión vamos a tener. Por ley tenemos que tener pensión. La pregunta es cuánto. Claro, si es una pensión de 100 euros, pues dime tú qué hacemos con ello, ¿no? Es como casi no tener nada. Yo ahí... hombre, es un melón muy gordo. Yo lo que sí que diría, o sin meter miedo porque sí, o intentar ser aquí un negativista, pero lo que sí que diría es que nos acostumbremos a trabajar más. Es decir, yo creo que lo que han... ¿En qué sentido? Más años. Más años. Creo que la gente hoy quiere ir muy rápido cuando vamos a vivir mucho más que nuestros padres o nuestros abuelos. En teoría general, luego puede que yo a lo mejor... Javier murió con 40 años y dijo que iba a vivir unos 100, no. Pero en general, lo lógico es que las nuevas generaciones vivan más que nuestros padres y abuelos, y creo que las nuevas generaciones el problema que tenemos es que queremos ir muy rápido. Entonces, queremos todo ya, y el problema es que vamos a estar muchos años trabajando. Entonces, buscar algo que te guste, algo en lo que seas bueno, y algo que puedas mantener y que te guste de por vida, ¿no? Entonces, yo, como tengo la filosofía, creo que soy como vosotros, tengo la filosofía de que he sido autónomo prácticamente muchos años, y para mí no concibo otra forma de vida que seguir trabajando toda mi vida en lo que me gusta. Puede que en algún momento diga, oye, pues no puedo trabajar más porque no me gusta más, pero coincido que a lo mejor cuando tenga X edad, pues trabajaré menos horas, pero seguiré trabajando en algo que me gusta. Pues lo tengo asumido, ¿no? Pero hay gente que obviamente, hay trabajos que obviamente por nivel esfuerzo no puedes mantener durante muchísimos años, y luego hay gente que tampoco lo quiere, es decir, que no quiere decir, oye, pues no quiero estar trabajando hasta los 80 años. Pero yo creo que es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar. No 80, pero no va a ser la edad de jubilación que estamos viendo ahora, no un 68, 67, va a ser un poco más tarde. Eso por un lado. Y luego por otro, creo que debemos hacer el esfuerzo todos de empezar ya que no se está abordando el tema de las pensiones, a empezar a abordar una fórmula paralela. Es decir, oye, tú confías en que vas a recibir una pensión, genial, pero por si acaso, si esa pensión luego es ridícula, por si acaso ponte a trabajar en tu pensión privada y crea un fondo, y crea tú tu fondo de inversión. No estoy diciendo crear un plan de pensiones, porque ya sabéis que el plan de pensiones, bueno, tiene sus más y sus menos, y te puedes quitar impuestos ahora y estás en la base tramo más alto, pues tiene cierto sentido, pero mejor elaborar una buena cartera de inversión, y que esa cartera de inversión te acompañe. Y que además esa cartera de inversión no la veas como un quiero ganar dinero para el día de mañana jubilarme y no pegar un palo al agua. Mírala como todo lo que tienes lo tienes que proteger. Aquí habéis tenido gestores que estoy seguro que todos defienden el concepto, porque esto lo defiende muchísimo el gestor, defienden el concepto de que el patrimonio lo que se hace es protegerse. Entonces, tú no tiene sentido de nada que ganes dinero para meterlo en la cuenta bancaria, que ocurra lo que estamos viendo que ocurre, porque claro, el euro, estamos muy tranquilos porque en el euro no ha pasado todavía nada gordo. Pero joder, miremos a nuestros compañeros, miremos a Venezuela, miremos a Argentina, miremos lo que pasa en Egipto. En Egipto, ¿por qué las criptomonedas han tenido tanto auge? Pues por lo que miremos Turquía. Es que ha pasado alrededor de todo el mundo, y en Europa todavía es como, bueno, miremos Japón. Yo siempre pongo el gráfico siempre inicio las charlas poniendo pongo el gráfico del oro en yenes, en vez de en dólares. La gente se acojona porque dice, ¿qué es eso? Es el Bitcoin, tal. No, digo, no es Bitcoin. Bueno, ¿Bitcoin en yenes? Sí, Os invito a ver el gráfico de Bitcoin en yenes. Claro, y tú dices, analizamos todo en dólares, pero el impacto para el japonés de invertir en oro, en Bitcoin o en acciones ha sido más bestia que para el europeo o para el estadounidense, porque su divisa se ha depreciado más contra el resto de divisas mundiales, ¿no? Entonces, a nivel relativo, ha ganado mucho más haciendo el esfuerzo de invertir. Entonces, si tú crees que tu país va por ese camino también, pues invierte en activos, pero ya solo para protegerte. No te estoy diciendo ni para ganar, no te estoy diciendo para pegar un pelotazo, para forrarte, para irte de viaje. No, te estoy diciendo para proteger lo que tienes. O sea, esa es la mentalidad que yo creo que la gente debería empezar a adoptar ya. Ya no es el SP, no, da un 10, joder, es que no para de subir, un 12, un 10 nominal. Ya, claro, pero en términos reales, ¿cuánto sube?
Porque a lo mejor es que en términos nominales nos sorprende, pero es porque se está erosionando tanto la divisa que cuánto está subiendo en términos reales cuando ajustas inflación, ¿no? Yo creo que el problema está en que nosotros no hemos vivido en nuestras carnes, por lo menos aquí en España, o no con el euro, lo que vive un venezolano. El tener que cobrar en bolívares o lo que sea, tener que ir a cambiarlo rápido al día siguiente porque si no, y de hecho pierdes un 100%, por decirte algo. La generación de mis padres, abuelos, que tengo padres jóvenes, se olvida muy rápido de la inflación de la peseta. Entonces se piensa que no va a pasar de nuevo eso con el euro. Y los jóvenes menospreciamos el hecho de eso, de que la pensión, igual tener una inversión, un vehículo que te ayude a tener un complemento de la pensión en un futuro, también puede ser una buena idea. Porque la gente en España no piensa en otros países cómo lo hace. En otros países, en Noruega es muy diferente el tema de la pensión. Y piensan, no, es que Noruega es rico, tiene petróleo. No, no por el petróleo solo. O sea, ayudado, pero no solo por eso. Es por la mentalidad y la forma que tienen de ver también el dinero y la seguridad que tienen. Totalmente. Y que luego a mí no me gustaría, no sé la gente, pero a mí me cuesta depender de alguien. Es decir, a mí me cuesta imaginar que fuese Pepito y yo dependo de que mi pensión o mi seguridad o mi futuro dependa de Pepito. Es que yo no me fiaría, sinceramente. Puede ser Pepito, puede ser el gobierno. Y puede ser cualquier gobierno. Yo personalmente no me fío. Yo preferiría tener distintos huevos en distintas cestas y decir, oye, mañana esta cesta falla, pero no pasa nada porque tengo otras, ¿no? Entonces, el concepto de diversificación, que creo que está mal entendido en el mercado y que mucha gente lo critica bien, pero porque no entiende el concepto de diversificación, en mi opinión, creo que es esencial. ¿Y crees que la inversión es solo para ricos? Porque creo que esto es una mentalidad muy arraigada en el español. Ya no. Antes sí que era para ricos, porque a ver, si lo pensamos, incluso ahora hay muchas limitaciones en la banca privada, límites de entrada y demás, pero ahora la gente tiene la suerte de que tiene 1000 productos de inversión que puede acceder. Es que estamos en la era bueno, la historia de la inversión pasiva es una revolución tremenda. Recomiendo siempre, ayer hablaba con un amigo, con Javi Linares, que le mando un abrazo, y le decía, léete, porque ha entrevistado a Vanguard, creo, ahora. Y le dije, ostras, ahora que te lees a Vanguard y estabais hablando de John Bogle, léete un libro de un periodista que se llama Robin Wigglesworth, que era de Financial Times, y escribió la historia de la revolución de la inversión pasiva. Claro, es una historia brillante. Y además John Bogle fue de los últimos en unirse a la fiesta de la inversión pasiva, pero hubo un equipo detrás, está involucrada Mary Lynch, estuvo involucrado Wells Fargo, un equipo de John McQuon con un montón de ingenieros y toda la parte de la escuela de Chicago, Eugene Fama y demás. Y todos esos descubrieron y revolucionaron la industria. Luego llegaron los fondos indexados, llegaron los ETFs con Nate Most y a partir de ahí ha habido una revolución que podemos llamar 2.0 o 3.0 en las finanzas, que es que los productos cada vez son más baratos. Ya tienes SP500 o MSCI World por 0,0002. ¿Sabes? Es que ya no se puede competir ahí. O sea, ya eso ya no da dinero. Ya es un mercado que no da dinero eso. Entonces, hay acceso a productos que yo recuerdo cuando una vez quise suscribir un ETF, esto hace años cuando estaba empezando, y quería un ETF concreto de un índice. Y fui al banco y dije, suscríbeme este ETF, que era un ETF bastante líquido, bastante grande, de un índice bastante general. Me dijeron, tienes que poner 50.000 por adelantado para que te lo suscriba. Entonces dije, ¿cómo puede ser, no? Y eso ha cambiado tanto en 7, 8 años. Ha cambiado una barbaridad. O sea, y ahora tienes desde el móvil, compro tal... Puedo comprar desde 1 euro, desde 10, cualquier ETF, de cualquier factor, de cualquier índice, de cualquier divisa. Es impresionante. Entonces yo creo que ya no hay excusa. Ya no hay excusa para tener por lo menos todo tipo de activos. Obviamente esto también requiere una cosa, y es, igual que han nacido un montón de soluciones para el inversor, han nacido un montón de estafas. Entonces, no es tan sencillo como coger y decir, compro ahora este ETF, porque la gente tiene que entender y hacer los deberes, ¿no? ¿Cuánta gente llevaba el SP500 a principio de año ETF en euros pensando que lo tenía en euros y en realidad el fondo cotiza en dólares? La divisa base es el dólar. Y dicen, ¿cómo puede ser que el SP500 suba un 15 y mi fondo esté en el 0? Claro, hay que hacer un esfuerzo de entender el producto.
y de entender lo que estás comprando, ¿no? Disculpa por la interrupción, pero me gustaría hablarte de uno de los mejores fondos de inversión de España. Para que te hagas una idea de las dimensiones, este fondo ha conseguido un 26% anualizado desde los últimos 5 años. De hecho, desde su creación ha conseguido un 18% anualizado. Y por si fuera poco, en 2024 fue nombrado el mejor fondo de inversión de España. Y sí, hablamos de nada más y nada menos que el fondo de HAMCO Global Value. Este fondo está liderado por John Teed. En su antiguo hedge fund, John Teed batió al mercado durante más de 20 años y logró un 15% anualizado, invirtiendo en empresas un tanto peculiares. Y te preguntarás, ¿cómo invierten en HAMCO Global Value? En pocas palabras, HAMCO practica lo que se suele denominar deep value, es decir, buscar empresas donde su precio de mercado cotice muy por debajo del valor real del negocio. De hecho, lo más interesante de este fondo es dónde están ubicadas las empresas en las que invierten. Parte del fondo está en su gran mayoría en empresas del sudeste asiático, como Corea del Sur, Filipinas o Indonesia. Y por último, en cuanto al tema de las comisiones, la verdad que HAMCO tiene unas comisiones bastante competitivas, sobre todo teniendo en cuenta la referencia del resto de fondos de inversión en España. Y más allá de que esto no es ninguna recomendación de compra ni de venta por parte de nosotros de World Stocks, sí que te diría que el fondo de HAMCO nos parece un fondo que podría caber en cualquier cartera de inversión, sobre todo por la parte de la descorrelación que hay con el resto de índices o fondos típicos que te puedes encontrar en el mercado. Por lo tanto, si te gustaría descorrelacionar un poco tu cartera de lo que vienen siendo los índices tradicionales o los fondos de inversión tradicionales, a mí me parece que HAMCO, por lo que ha conseguido, te aporta ese extra de diferenciación con respecto a una gran parte de las carteras de los inversores. Y por terminar, si quieres más información acerca de este fondo, acerca del HAMCO Global Value, te recomiendo que hagas clic en el primer enlace de la descripción. Dicho esto, seguimos con el podcast. Eso es un tema ya de conocimientos de finanzas personales. O sea, al final es lo más básico de lo más básico. Entonces, ya aprovechando esto, vamos a pasar al siguiente bloque que me dijiste pie perfecto. Yo te quería preguntar, ¿cuál crees que es el estado de las finanzas personales en España? Pésimas, mejorando gracias a todo esto, pero pésimas. Hay mucha falta de cultura. Lo bueno que están haciendo soluciones como la vuestra. Y cada vez hay más. Y cada vez hay más demanda y la gente le gusta más aprender sobre, pues ahora fondos de index, pues ahora oro, pues ahora fondos de gestión activa. Y poco a poco vas entrando en el melón, ¿no? Entonces eso es muy bueno, pero hace falta muchísimo más. Yo creo que es porque también lo están empezando a notar en sus carteras y es como que claro, ya están forzados, tipo, claro, contra que el aceite subió, están 12 euros el litro o lo que sea. La gente ya no se cree las mentiras que nos cuentan en televisión. La gente ya no se cree que esto es por Rusia y Ucrania. La gente ya pasa. O sea, no, si es por el conflicto, cuando termine el conflicto se calme, la gasolina volverá a bajar. ¿Ha vuelto a bajar la gasolina? La gente no se lo cree. Entonces, en Estados Unidos te ha bajado la gasolina mucho, pero en España ha bajado. Claro, entonces, la gente va viendo esas cosas y dice, algo mal está en el sistema, algo está pasando. Y empieza a interesarse. Y es lógico. Y espero que eso abra mucha gente la mente para empezar. Y muchos dicen también que mucha gente joven ha experimentado como un boom de inversiones, criptomonedas, lo que sea, cualquier activo financiero. Pero es que ese boom viene acompañado de que los jóvenes cada vez vemos más negro el futuro, o sea, no vemos un futuro mejor. Mis padres, cuando eran pequeños, pues veían cómo año tras año iba mejorando un poco la situación económica de España, podían verse una vivienda, con una pensión, con X cosas. Claro, hoy en día eso los jóvenes no lo vemos, entonces tenemos que buscar la alternativa y por eso vamos a esa parte de inversión y por eso ha habido este boom también de inversión y cada vez salen pues más canales como el nuestro. Al final nosotros empezamos, como todos creo yo, de una forma de no depender tanto del Estado, de ser más independientes, de tener una cierta estabilidad económica, de romper la lavadora, poder llegar a fin de mes. Entonces creo que eso ha contribuido muchísimo en este aspecto. Sí. De hecho, yo iba a añadir que hemos como normalizado el llegar justitos a final de mes. O sea, es tipo, estamos a 2 días de quebrar realmente. Y es muy curioso porque no solo se da en personas con muy poco poder adquisitivo, tipo de que cobran 1.000, 1.200 euros, 1.300, sino incluso con gente con grandes sueldos, llega muy justo a final de mes y no tienen como eso, ese ahorro, esa inversión por si acaso. No solemos pensar como los de antes, que ahorraban por si acaso sucediera algo. Entonces, ¿por qué crees que está tan instaurada esta mentalidad de vivir al día? Y bueno, ¿qué podemos hacer para solventar ese problema? Es muy bueno lo que comentáis porque cuando una generación, la siguiente generación vive peor que la de sus padres, ahí pueden empezar los problemas. Y claro, a mí lo que me preocupa, y lo digo siempre, que creo que la gente cree que cuando hablamos aquí de mira estos mataos que hablan de economía y lo único que quieren es ganar en criptomonedas y demás, yo creo que la gente no entiende realmente el problema real de lo importante que es la economía para una sociedad.
Muchas veces no le damos mucha importancia. El ministro de Economía suele ser alguien que está más escondido, no suele ser tan polémico y no le damos mucha fama o no lo escuchamos mucho. ¿Y eso por qué ocurre? El problema de que se menosprecia la economía o la estabilidad es que la gente acaba muy harta. Y cuando la gente acaba muy harta, y los jóvenes puede que acaben muy hartos, cuando eso ocurre se genera polarización en la sociedad. Y eso da pie a que, pues, gente que está más polarizada llegue al poder. Y eso puede llegar a tensiones sociales. Es decir, todo empieza a nivel económico, pero todo puede derivar. Por ejemplo, la Alemania de Hitler empezó por un tema económico y todo puede acabar derivando en populismos y en problemas. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo y a mí me preocupa ya no solo a nivel económico, sino a nivel social. El joven va ahogado. Y el problema que hemos tenido es que los jóvenes, muchos, se están ya dando por vencidos. En el sentido de que, bueno, pues a lo mejor esta es la vida que me ha tocado vivir y ya está. Y tengo muchas prestaciones sociales, pero en el día a día, pues no puedo comprarme una casa como hicieron mis padres, o comprarme un coche, o comprarme no sé qué. De hecho, es muy bestia porque, y esto no solo pasa en España, pasa también en Estados Unidos. En Estados Unidos, Jardini Research compartió hace poco una gráfica que a mí me dejó impresionado, que era la posesión de fondos y activos y acciones por parte de las diferentes generaciones. Y lo diría por la generación silenciosa, generación X, baby boomers y millennials. Bueno, pues los baby boomers y la generación silenciosa tenían el 50% de los activos, 50 billones. Y los millennials no tenían nada, era un porcentaje ridículo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Hay varias cosas que pueden pasar. Lo primero, mucha riqueza hoy en día se va a generar por herencia, quieras o no. El otro día lo veía y el otro día veía una persona quejarse como diciendo, mirar España que el 20% de la riqueza solo se genera por cada persona, ¿no? Que el resto es todo herencias. Y yo decía, perdóname, pero es que la gente se haga rica por herencia es porque tenemos un sistema tan perverso y tan malo que evita que el emprendedor, como sois vosotros, pueda prosperar. Es decir, a la que lleváis 3 años os hunden. No te permiten reinvertir en el negocio, no te permiten escalar, no te permiten nada. Entonces es lógico que si no hay un apoyo al pequeño autónomo, al pequeño empresario, para que salga adelante, pues no se van a crear nuevos millonarios con eso, o nueva riqueza con eso. Toda la riqueza que se va a crear es por herencia. Y si encima partimos de una base en la que hay tanta diferencia intergeneracional entre los mayores y los jóvenes, pues entonces más pintado, más claro imposible. Lo que va a ocurrir es que mucha gente se va a hacer rica por herencia. Y de hecho eso lo publicó un informe Bank of America que lo llamaba la transferencia más importante de riqueza en los próximos años. Y decía, la generación millennial es la que menos riqueza va a crear, pero la que más riqueza va a heredar. Y el problema de eso es que va a traer más desigualdades, porque claro, lo hereda el que lo tiene. El que no lo tiene, pues no lo puede heredar. Y eso es un problema muy gordo, porque si tú no dejas que la gente pueda salir adelante y no dejas que la gente pueda crecer y hacerse a sí misma y ganar dinero por sí misma, pues el problema es que de nuevo volvemos a ese problema inicial que te digo de los populismos y donde la gente va a acabar muy cabreada. Y es una pena. Sí. También veo mucho el pensar que todo esto viene de las redes sociales, el consumo inmediato que está instaurado en la sociedad, ¿no? Que como que si no estás gastando ahora, estás perdiendo el tiempo. Es que yo creo que una de las causas grandes de este vivir al día, que nosotros, o sea, no nosotros, sino nuestra generación, no tengamos activos, sino que los tienen nuestros padres o nuestros abuelos y demás, gran parte tiene culpa, entre comillas, las redes sociales y el ver que tu amigo está de viaje en no sé dónde porque ahora los vuelos salen 20 euros y puedes volar a Roma por claro, 300 euros prácticamente. Que nos la causa, pero es correcto. Algo que... Pero es una mentalidad instaurada de que yo lo veo en todos mis amigos y familiares más tipo primos y demás, de no, es que y si me muero mañana, y no disfruto de la vida como tal. Y así yo creo que es un poco, o sea, no sé cómo ves tú esto del tema de las redes sociales y si crees que tienen son principales causantes de esta mentalidad. Sí, a ver, si uno se da por vencido, lo que acaba diciendo es, vale, si resulta que veo tan lejos la posibilidad de comprarme una casa o tan lejos la posibilidad de comprarme lo que quiero, pues lo que voy a hacer es vivir la vida. Y entonces uno acaba pues rindiéndose y optando por esa satisfacción. Hay una drogadicción ahora mismo de dopamina
que vivimos enganchados a la dopamina, algo que nuestros padres pues no necesitaban o nuestros abuelos menos. Entonces, bueno, pues el satisfacer cualquier problema con me voy de viaje, pues mira, pues si no puedo comprarme esto, salgo de fiesta, pues por lo menos me lo gasto, por lo menos me compro la suscripción de Netflix, por lo menos tal, va a tener un cambio sustancial el que no pagues la suscripción de Netflix. Hombre, la gente lo dice, ¿no? Como, no, es que el joven tal, pero porque paga Netflix. Hombre, a ver, la suscripción de Netflix no va a hacer el cambio drástico. Correcto. Hay que hacer otros cambios importantes, estructurales, y son los que importan. Pero obviamente entiendo que es verdad que el joven pues se ha rendido en ese sentido. Muchos jóvenes se han rendido y van por la vía rápida. Pero porque nos han inculcado, y ese es un problema, el problema que comentábamos antes, nos han inculcado que el gobierno va a estar ahí. Entonces, bueno, pues oye, ya me lo solucionarán, ¿no? Y entonces la gente no tiene esa percepción, que yo vivo cagado todos los días. Yo digo, ¿cómo puedo diversificar? Os decía antes, en 2020, yo si compré bitcoins, no fue porque me gustase Bitcoin. Era porque estaba tan cagado de lo que pasaba en el mundo que dije, tengo que diversificar, no puedo estar mi dinero aquí, aquí, aquí. Me entró ese miedo ese momento. Y dije, pues mira, voy a meter una parte en Bitcoin, una parte en no sé qué, una parte en tal. Y fue la oportunidad para mí. No tenía ni idea de que fuese a subir, pero me salió bien. Ahora bien, no veo ese miedo en la gente en el sentido de decir, tengo que tener mi riqueza aquí, 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 aquí y protegerla, ¿no? Dicen, va, lo gasto y ya está. Sí, ya estarán mis padres, o ya estará el Estado, o ya estará alguien ahí detrás que... Claro, nos han enseñado que nos caemos, nos levanta alguien. Ahí es verdad que somos una generación que quizás nos han sobreprotegido. Bajo mi punto de vista, sí. Sí, ¿no? Muy fuerte. Nuestros padres y abuelos, quizás sobre todo nuestros abuelos, no estaban tan protegidos y han tenido que vivir por épocas mucho más difíciles y eso les ha hecho pues una resiliencia brutal, ¿no? De buscarse las cosas. Y también esas épocas difíciles les hace ver que el Estado no es un ente todopoderoso, Dios, que te va a salvar siempre. Eso es. Que tiene el monopolio de la violencia, que te fastidia cuando él quiere. Eso es. Entonces eso es muy importante. Y mencionaste antes lo de comprarte una casa. Y creo que también, si también tenemos en cuenta esa parte del consumo inmediato, otra mentalidad que tenemos desde pequeñitos es estudia, trabaja y cómprate una casa. ¿Crees que es un error comprarse una casa? Bueno, no es un error, dependiendo... yo siempre cuando veo los vídeos, tío, a mí me explota la cabeza, te lo juro, cuando veo los vídeos de ¿qué es mejor, comprar que alquilar? Yo digo, no. ¿Por qué? Depende de tantas cosas, ¿no? Te cuento, cuando hacemos una planificación, depende de tantos factores de la persona. Es decir, si meramente nos centrásemos en factores económicos y de rentabilidad, ya de primeras tú no conoces todos los datos de cada persona, de dónde va a comprar la casa, de a cuánto está el alquiler en la zona en la que va a comprar la casa, de qué hipoteca le dan a esa persona, porque cada persona consigue un tipo de financiación distinto. No sabes absolutamente nada de la persona, por lo tanto ya de primeras partes bajo un razonamiento que no vas a llegar a una conclusión clara. Y lo segundo, tampoco conoces sus necesidades. Es decir, oye, pues es que a lo mejor el tío quiere la casa para vivir, no para hacer negocio. Claro, o sea, comprarte una casa algo más cara de mercado o pagar prima por una casa en el centro de Madrid en el que vas a vivir toda tu vida no es una mala decisión. No todo es rentabilidad. Es decir, no todas las decisiones que tomas en tu vida tienen que calcularse en un Excel. Si tiene sentido, es un sitio que se va a apreciar siempre, que esa casa siempre va a valer porque estás en una ciudad importante y demás, pues oye, ¿estás comprando un poco por encima de mercado? Bueno, pero ¿qué haces si no con el dinero? O sea, plantéatelo de esa forma. Ahora bien, luego el llegar y poder decir ¿es mejor alquilar que comprar? Imposible saberlo. Es que la gente que llega al razonamiento, no, es ahora mejor alquilar porque tal, no sé qué. Es que depende de cada caso. Cada caso tiene que hacer números y decir qué me compensa ahora. Porque recordemos, tú cuando compras una casa, lo primero, todos los impuestos de la casa, el IBI, el gasto, ahora el nuevo impuesto de basuras, la comunidad, todo eso es un gasto que tú tienes. Las derramas, todo eso tienes que cubrirlo. Luego, si no vas a alquilar y te vas a meter tú a vivir en esa casa, es para ti. Claro, tienes que pagar la hipoteca. O sea, al final es un net-net. O sea, si tú compras la casa, la alquilases y te fueses a alquilar a otro sitio, pues al final lo que generas con el alquiler es lo que pagas la hipoteca. Entonces, normalmente el mercado es bastante inteligente y es bastante eficiente para asignar bien cuál es el precio de alquiler y el precio de compra. Entonces, si tienes el dinero y tienes las facilidades y tal, y vas a vivir en esa casa, pues sí tiene sentido comprar. Si eres un tío que, joder, trabajas digital, te mueves y tal, pues es que a lo mejor ya de por sí no tiene sentido comprar. O que no tienes claro dónde quieres vivir. Claro. Eso es muy importante también, porque eso siempre se lo digo yo a mi novia, que ella se pone a buscar piso para alquilar, o sea, para ir a vivir ahí, pero alquilar, ¿no? Y dice, no, pero es que me sale más caro comprar una casa, voy a comprar una casa, que la hipoteca me sale más barata. Digo, no, porque tú acabas de terminar la carrera, no sabes dónde vas a terminar, no sabes si nos vamos a tener que venir a Madrid, no sabes a dónde vas a ir, entonces
la parte esta de ¿es un error comprar una casa o no? Pues depende de tantas cosas como el simple hecho de no saber dónde vas a terminar trabajando. Si compras una casa ya te atas a un sitio. O sea, es muy difícil. No es tan sencillo de ver. Incluso los tipos de interés, dónde estén y si incluso, tiene sentido. Exacto, incluso cuánto te queda para la jubilación, cuánto pones la hipoteca y cuál vas a hacer tu jubilación. Porque a lo mejor llega tu jubilación y tienes un 60% menos de ingresos en cada mes. Entonces también tienes que tener en cuenta eso. Totalmente. Bueno, la gente lo ve como sobre todo seguridad, ¿no? En el sentido, esa sí que es una seguridad que está muy concebida en la gente de quiero seguridad de vivienda, de que el casero no me pueda echar si estoy de alquiler o subir los precios, entonces tener siempre mi casa. Pero claro, te estás subiendo tú también el precio porque estás dejando de ingresar ese dinero que podrías ingresar por alquilar tu casa. Pero yo creo que la gente lo hace por eso, por un concepto de seguridad, o con la gente con la que hablo me dice sobre todo, no, es que no quiero depender de que el casero me pueda echar, ¿no? Bueno, de nuevo, ahí sí que hay seguridad, pero luego no hay seguridad en la hora de construir el patrimonio, ¿no? Es curioso. Eso justo iba a decir que iba a abrir el melón de cuándo tiene sentido comprarse una casa. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos 25 años. Estamos, por así decirlo, empezando a ingresar y demás. Hemos salido de la carrera y demás. Claro, lo primero que tenemos que hacer es irnos a comprar esa casa o primero construir el patrimonio y después también ir a por la casa. O ambas cosas a la vez. Tienes que apalancarte en lo que mejor se te dé. Es decir, si vosotros sois unas personas que estáis constantemente analizando el mercado y sabéis cómo está el mercado de caro y a qué múltiplos cotiza, qué yield, qué rentabilidad le puedes sacar a ciertas inversiones con respecto a la vivienda. Es decir, eso es comparativa relativa pura y dura. Si resulta que yo soy una persona que al mercado, imagínate que el mercado hubiese caído una barbaridad o que el mercado estuviese barato. Si yo soy una persona que al mercado le puede sacar un 10, pues a lo mejor no interesa que meta el dinero en un principal de la hipoteca, ¿no? En un pago inicial. Claro, eso ya depende de muchos factores. Yo creo que la gente siempre busca el activo como la casa. Hay otros activos también importantes que puedes comprar y que te van a proteger igual o que te van a dar cierta rentabilidad. La vivienda realmente no le sacas excesiva rentabilidad. Sí que es verdad que ahora ha habido un boom, pero ha habido un boom con todos los activos. Es decir, mira el oro o mira o el SP. Ha habido un boom con todos los activos, ¿no? Pero la vivienda depende de qué estrategias le sacas más rentabilidad o menos. Lo que pasa es que ahora viene un melón muy gordo y es, como hay un problema de vivienda en todos los países del mundo, hay un problema en Portugal, hay en España, en Andorra tienen un problema que hablábamos antes que han capado las entradas. Como está pasando en todo el mundo, tienes ahora un viento en contra. Y es que muchos gobiernos se van a empezar a meter en esto. Ya sea por subir impuestos, ya sea por capar, si por ejemplo en Inglaterra si tienes la casa vacía te cobran. Entonces, eso va a empezar a llegar aquí a España. Entonces, todo el modelo de negocio de la gente que invierte... Yo es un activo en el que no invierto, porque considero que tiene unos riesgos asociados que no me compensan. Pero la gente que invierte en vivienda, pues es un riesgo de cola que se viene para ellos, ¿no? Ahora bien, si me dices, es para comprar mi vivienda habitual en la que voy a vivir yo, bueno, pues eso es lo que te repito, es una decisión. Si tú encuentras una casa que te gusta, yo creo que es una buena decisión. Y sobre todo si consigues un tipo fijo bajo. Ahora se están negociando 1 y pico... 1,9, se están dando buenas hipotecas ahora en España. Eso te iba a preguntar, que si tuvieran que mirar una cosa, si una persona va a pedir una hipoteca para una casa, si tuvieran que mirar una única cosa, ¿qué es lo que más atención tiene que poner? Bueno, la financiación, obviamente, y a qué precio estás comprando. Lo primero tienes que tener tienes que tener por lo menos el dinero para hacer el pago en los pagos iniciales, para los gastos de notaría, y luego ver cuánto te consiguen financiar. Si eres autónomo lo tienes más jodido que si eres asalariado. Si eres asalariado y tienes... Yo si fuese, por ejemplo, asalariado, tuviese cierta seguridad, una capacidad de ahorro para pagar la hipoteca y demás, sí que personalmente ahora preferiría comprar si voy a vivir en esa casa. Sí que daría la oportunidad, sobre todo si puedo conseguir una hipoteca fijada en torno al 2 o algo así, un poquito por debajo. Yo con el tema de la vivienda quería meter una última inseguridad en el cuerpo de la gente, y es que habías dicho que la gente compraba una vivienda porque quieren tener la seguridad de que el casero no les va a subir el alquiler o que lo van a echar. ¿Saben quién sí les puede echar? El Estado. El Estado. Por el usufructo que tiene del suelo, ¿no? Tú teóricamente eres propietario, pero eres usufructuario. Ellos si deciden echarte, te echan. Bueno, por eso pagamos el IBI, ¿no? Ese impuesto y bueno, la plusvalía municipal, ¿no? Y demás cosas, sí. Por eso quería meterles el miedo a... Sí. Sí, antes de pasar a un poco los mitos sobre el dinero que nos gustaría desmentir y luego pasar a la construcción de cartera, te quería preguntar, así directamente, ¿por qué en las escuelas no se nos enseña sobre dinero? Pues es una buena pregunta. Si das con la respuesta me encantaría saberlo. Suele ser un tema tabú. Fíjate, fui un día a hablar a un colegio
eran chicos jóvenes de... La verdad es que no sé por qué fui. Pero fui y eran de 15 años o algo así. Y hablé del dinero. Y bueno, la profesora casi sale corriendo a pararme. No quería que hablase del dinero, que se veía mal, se veía... Y yo creo que los chavales tienen que ser conscientes de lo que es el dinero, de cómo se gana el dinero y de cómo funciona el dinero desde pequeños, para entenderlo y valorarlo. Y saber que él no crece del cielo, como dicen algunas personas, ¿no? Imprimamos dinero, sí, todo fácil. ¿No? Que es con algo que vas a lidiar en tu día a día. Claro, es que es con lo que intercambiamos, ¿no? Entonces, es importante mejorar la educación financiera. Creo que sí que es verdad que muchos jóvenes ahora sí que se están interesando por medios alternativos, es decir, YouTube, libros... Vía privada siempre. Lo que habíais hecho vosotros, ¿no? Que va a echar gasolina y dice, ¿cómo puede ser que la gasolina cada día esté más cara? O ¿cómo puede ser que trabaje, me esfuerce, esté trabajando todo el día y no me dé ni para ir al cine? ¿No? Pues ahí el joven ya le salta la chispa. Entonces, ya están intentando aprender, pero es verdad que en el colegio sigue habiendo Sí, hay gente que está haciendo un trabajo muy interesante de hacer libros de economía enfocados a niños y de que los padres se los den para entender pues, conceptos como los impuestos, como el dinero, como distintas cosas. Pero es que ni en la carrera. No, es que ni en la carrera. Yo salí de la carrera sin saber presentar el modelo de sociedades. Sí. O el IVA. Literalmente. De hecho, yo siempre cuento que he aprendido más de fiscalidad montando la empresa. Es que mucho más. que en mi asignatura de sistema fiscal 1, 2, 3 y 4. ¿sabes? Es que es acojonante. Empiezas a montar... el registro, el modelo 303, el 200, el 100, el IRPF, que si las retenciones... Y dices, ¿qué cojones? Yo esto ¿cómo puede ser que no haya dado esto? Si estoy estudiando economía y empresariales, ¿cómo puede ser? Entonces es bestial, ¿no? Pero es que es un problema en la educación que la educación yo creo que la educación tiene que cambiar, también tiene que haber una revolución en la forma de educar a la gente. Yo creo que la vía tradicional de toda la vida de ir a clase, leer el libro, de escuchar al profesor que te ponga el PowerPoint, creo que la forma también de educarse va a cambiar mucho. Yo creo que la mentalidad de esa profesora cuando fuiste a dar esa charla es la que está generalizada en la sociedad. Y yo te quería preguntar, ¿por qué crees que la gente ve el dinero como algo malo? Pues lo ven como algo tabú, pues lo ve como algo que el que lo tiene lo ha conseguido porque lo ha hecho de forma perversa o ha engañado a los que lo tienen, y entonces es como que eres mala persona ya de por sí. Si has ganado mucho dinero es que algo malo... O sea, nos han metido tanto la mentalidad de escasez, que es por eso por lo que los jóvenes aceptan el vivir como vivimos. Nos han metido tanto la mentalidad de escasez, y lo vemos todos los días, que es constantemente normalizar la pobreza y aplaudir la pobreza, y casi que nos falta hacer fiestas por la pobreza. Entonces, se ha normalizado tanto, en vez de decir, esto no debería ser así, deberíamos ser lo opuesto y luchar por lo opuesto. Se ha normalizado tanto eso que la gente ya, pues lo mismo, si resulta que alguien se sale de esa normalización, es el bicho raro y el que ha hecho las cosas mal. O alguien ha tenido que engañar, o alguien ha tenido que manipular, o demás cosas, ¿no? O ha tenido que llegar a base de trampas, porque como es tan difícil llegar, si no haces trampas no llegas. Entonces yo creo que es concepción ya cultural. No pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, no te iba a decir que literalmente vas a Estados Unidos y te ves los típicos vídeos de ver a alguien con un Lamborghini, un Rolls Royce o lo que sea, y le admiran y van a preguntarle cómo lo han hecho, y él le responde. No lo ven como... ese tío ha robado a todo el mundo, ¿saben? No lo ven desde el punto de vista de que si Jeff Bezos, por ejemplo, es uno de las personas más ricas del mundo, es porque ha conseguido cubrir una necesidad del mundo y ha hecho que nosotros los consumidores, porque yo soy consumidor de Amazon y de Prime y demás, les hemos dado voluntariamente el dinero a ellos, porque nos han satisfacido, por así decirlo, satisfecho, mejor dicho, esa necesidad. Totalmente. Y ojo, que no valora... yo creo que lo que nosotros, por ejemplo, valoramos de una persona cuando vemos algo material, porque al final lo material para mí no es valorable. O sea, que uno te lleve un reloj chulo o lleve un coche tal, no me hace valorarle o decir, esta persona es superior o lo que sea. No me genera ningún tipo de wow. Pero lo que me genera el wow es decir, hostia, lo que ha conseguido. Claro. Qué locura, lo que ha debido de pasar para llegar ahí. La mentalidad que tiene que tener para que todo el mundo que le ha querido tumbar haya mantenido, haya seguido esforzado y haya conseguido esto. Y mucha gente dirá, no, pero es porque los papis le dieron dinero. Mira, Pepe, a ti te dan 200.000 euros tus padres y en 2 días los has perdido. O sea, es que da igual. Es que con poner capital es incluso más difícil que ganarlo. Llega un punto en el que coger una empresa de 200.000 euros y llevarla a 1 millón, aunque te hayan dado y regalado la empresa de 200.000 euros, es un logro llevarla de 200.000 a 1 millón. Y eso la gente no lo valora. Pero es todavía incluso más difícil escalar las empresas. Entonces...
yo creo que es una mentalidad que tenemos errónea en este país. Y al final pierdes, porque el ver a alguien que ha conseguido algo y en vez de sentirte orgulloso y decir yo lo puedo hacer o cómo puedo aprender de esta persona, la mentalidad de escasez que se diría es coger, ver a esa persona y decir ha tenido que ser algo malo, o ha tenido suerte, o no sé qué. Y sí que ha tenido, y seguramente haya podido tener suerte, porque la suerte existe. Y oye, pues en algunos momentos vas a tener más y en algunos momentos menos. Pero si valorásemos todo por suerte, pues empecemos a valorar todo por suerte, no solo el dinero. ¿Por qué uno tiene que ser más alto que yo? ¿Por qué ese tío es más guapo que yo? Pongámonos así todos. Claro. Sí. No, muy curioso. Vamos a pasar a la parte de mitos. Y el primer mito que está muy arraigado en la sociedad es el de ahorra y no inviertas porque invertir es muy arriesgado. ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, pues que ahorrar y no invertir es como pues acumular algo que no vale nada. Es decir, que ojo, esto no quiero decir que sea, porque es muy típico, ¿no? Es decir, no, si no inviertes, no sirve nada ahorrar. Vale, pero también hay que invertir con cabeza. O sea, no es que yo estoy diciendo aquí, Javi está diciendo que si ahorro 10 euros al mes, tengo que invertirlos sí o sí. No. Vamos a ver. Puedes acumular si quieres. Tener efectivo no está mal. Vosotros lo decís mucho seguro, el cash también es una posición, ¿no? Sí. Muy defendible de muchos inversores. Y no está mal tener efectivo y tener dinero y tener ahorros en el banco. Yo los tengo personalmente y no los tengo invertidos. Pero luego, una vez empieces a generar patrimonio, es decir, empieces a ganar más y empieces a tener unos ahorros más importantes, coño, no lo dejes todo en el banco. Empieza a preocuparte de nuevo, por pura protección solo. No te estoy diciendo para ganar dinero, pero por pura protección empieza a diversificar en cosas que te gusten, que comprendas, que creas que están baratas. Oye, que no quiero invertir en renta variable. Bueno, pues por lo menos coge renta fija ahora que los tipos han normalizado y puedes sacar un 4% anualizado. Por lo menos te cubres la inflación. Pero no lo dejes ahí. Bueno, si tienes una cuenta remunerada todavía, pero las cuentas remuneradas ahora ya cada vez dan menos. Pero bueno, la gente tiene que entender ese proceso. Por ejemplo, muchísima gente ha optado por las cuentas remuneradas estos años. Imaginaos la gente que tendría el dinero en el banco, que simplemente dice, bueno, pues me abro una cuenta aquí que da un 2% y ya ellos se sentían satisfechos. Claro, pero es que eso no entienden que a lo mejor si te vas a un fondo de renta fija corporativa muy investment grade, es decir, de alta calidad crediticia, con una duración muy controlada, estás sacando un 4,5 o 5% anualizado. Es que amigos míos se han quedado flipando con las cuentas remuneradas o fondos monetarios de Revolut, diciendo, porque encima Revolut le da el dinero, o sea, exacto, diario, sí. Entonces como dopamina, tipo, hostia, que he ganado esto. O mis padres que, por ejemplo, vendieron su casa para fabricarse la suya propia, ¿no? Y ese dinero pues lo tenemos en un monetario, lo puso en un monetario porque lo tienen que disponer dentro de un año prácticamente. Y yo flipando porque eran tipo, hostia, si hemos ganado no sé cuánto dinero y es un monetario al 3-4%. Es muy curioso eso. Bueno, ya si te vas a largo plazo, es que las barbaridades, es que nosotros hablábamos de 2020, estábamos hablando antes, ¿no? Que fue cuando nos conocimos. Si uno se plantea desde 2020, tampoco han pasado muchos años, que son 5 años. Que coja cualquier activo desde 2020 y vea la subida que ha tenido. Algo abismal. Y es que no estoy diciendo que cojas e inviertas todo tu dinero en el SP500 y te la juegues a los múltiplos que están ahora, pero estoy diciendo, a lo mejor puedes tener un poquito en renta variable. ¿Que no te gusta porque está caro? Pues a lo mejor puedes tener algo más global. O puedes irte a Europa, o puedes irte a emergentes. O sea, que tienes opciones, ¿no? Pero hay que aprender. O sea, no es... Lo que quiero dejar claro es que la frase es muy bonita, la frase de Mr. Wonderful de si ahorras y no inviertes, eres tonto, pero claro, también hay que dejar claro que si inviertes después de ahorrar, hazlo con cabeza. No vaya a ser que te comas los ahorros por hacer el tonto. Y al final acabas perdiendo más. Porque si vas a hacerlo mal, mejor ahorra y ya está, ¿no? Yo creo que lo ideal es tener siempre un pequeño colchón antes de empezar a invertir, porque por si te pasa cualquier cosa. Y con esto de las cuentas remuneradas, se está viendo que cualquier persona puede invertir. No hace falta ya ser millonario ni ser rico. Ya habías hablado un poco antes de eso, de que antes era mucho más difícil. Pero aún así sigue estando esa mentalidad. Entonces, ¿por qué crees que la gente piensa que necesitas mucho dinero para poder invertir? Porque si ya se está viendo que no. Bueno, pues vendrá de antiguamente, ¿no? Que pues lo que os decía, que tú querías suscribir un fondo, te pedían un mínimo. Querías abrir cuenta en banca privada, te piden 100 y algo mil, ¿no? Si querías suscribir un Vanguard en no sé qué, pues te pedían también dinero. Me acuerdo que los robo-advisors ya de por sí empezaron ofreciendo ya desde capitales iniciales muy bajos, pero ya eran 10.000 también, entonces era complicado. Y en los últimos años hemos visto pues la adopción de fondos indexados, ETFs, desde cualquier cantidad, y ya dices, wow, aquí ya empieza a haber
mucho producto y cada día está lanzando producto nuevo. Incluso los hedge funds ya han bajado, bueno, los FIL han bajado ese mínimo. Es que todo el mundo está... ahora es la carrera de la competencia por los fees. Es una locura. Es una locura de la carrera. Y es que no deja dinero. Es decir, que una gestora coja y venda SP500, fondos indexados del SP500 al 0,03, no le deja dinero. O sea, tú puedes ir a muchísimo volumen, pero o sea, tienes que tener un volumen enorme. Entonces, ¿qué se está adoptando? Se está intentando ahora colocar otros productos que sean más, donde se puedan generar mayores costes o justificar más la gestión activa, ¿no? Por ejemplo, el private equity. Porque el private equity está ahora intentando meterse al minorista. Se está intentando meter algo que pueda generar unos costes más interesantes para la industria. Porque ahí sí que se justifica más la comisión, ¿no? Que en un producto pasivo. Están haciendo muchos ETFs activos también. Hay estrategias ahora, muchas de covered calls, que son ETFs que siguen un poco el índice, pero lo que generan es estrategia de opciones para generar ingresos y darte ingresos recurrentes, ¿no? JP Morgan tiene varios, pues te cobran un 0,35. Están intentando meter ahí un poquito más de comisión, pero al final yo lo que creo es que la industria del ETF es la que creo que se va a imponer en todo el mundo, porque es la que está creciendo a un ritmo espectacular. En España tenemos un tema, y es que por el traspaso fiscal, por ejemplo, decías, mis padres han invertido en un fondo monetario. Mis padres han sido inteligentes, porque en vez de tenerlo en una cuenta remunerada que te pague un 2, y el problema de la cuenta remunerada es que te genera esos intereses, como habéis dicho, de Revolut todos los meses. Esos intereses es un concepto en base del ahorro de rendimientos del capital mobiliario. Entonces, cada interés que generas te van reteniendo al 19. O tienes que pagar un 19. Si es hasta 6.000, si fuese más de 6.000, ya al 21, etc. Si tú lo tienes en un monetario, lo que ocurre es que el monetario no te está distribuyendo. Entonces se está acumulando la rentabilidad en el monetario. Entonces tu monetario a lo mejor le llevas un 4, por ejemplo. Tú no necesitas declarar eso cuando quieras traspasar el monetario. Si tú luego el monetario lo quisieses traspasar a Vanguard no sé qué, o a un Hamco, que les habéis tenido en el canal, pues lo traspasas y difieres la plusvalía, ¿no? Difieres esa plusvalía y luego pues hay estrategias, ¿no? Pero ahí está una diferencia ya fiscal que dices, ostras, vale, pues en vez de tener que pagar todos los años ese interés, podría haberlo metido en un monetario, aunque genere lo mismo, aunque pague un 2% también, pero luego no tengo que pagar ese año la plusvalía, sino que la puedo arrastrar luego a otros fondos y luego cuando no paguen los tipos de interés un 0, puedo meter a renta variable, ¿no? Entonces esas estrategias, y el tema de España es que el traspaso, que es el único país que lo tiene, creo, el traspaso fiscal de plusvalías es lo que hace que la industria del fondo siga teniendo tanto poder. Y yo creo que eso en algún momento se acabará. ¿Crees que...? Bueno, te lo iba a preguntar, que si crees que iba a durar mucho. Yo creo que no. Creo que hay un fuerte lobby por parte de los fondos de inversión y un fuerte negocio que obviamente va a parar cualquier intento de quitarlo durante varios años, pero si me preguntáis a largo plazo tendencia secular en el que diga esto va a seguir dentro de 10, 15 años, yo creo que no. Y entonces ahí donde se imponen los ETFs. Nadie va a querer priorizar un fondo de inversión. Aquí, repito, puedo estar muy equivocado, pero es mi percepción y soy sincero en lo que creo. Puede que me equivoque, pero ahí es donde creo que se imponen los ETFs. Tanto ETFs de gestión activa como de pasiva. En Estados Unidos ya están haciendo, porque la gente cree que el ETF es solo de gestión pasiva. Claro, eso te iba a preguntar. No, hay ETFs de Smart Beta, de factores, hay ETFs activos. En Estados Unidos... ARK, por ejemplo, ¿no? ARK, por ejemplo, de Cathie Wood es gestión activa, y ahora en Estados Unidos muchos están sacando, por ejemplo, Tom Lee, le conoceréis, que es un tío que es súper optimista, es el tío, ojalá tener su optimismo, es el tío más optimista del mundo. Si algún día estáis deprimidos, poneros un vídeo de Tom Lee y si os pasa la tontería. Tom Lee creó hace poco un ETF, porque muchas gestoras lo que están haciendo es crear un ETF sistemático. Al SP, por ejemplo, cogen un índice base, dicen el SP, que es un índice muy demandado y que lo tiende a hacer bien a largo plazo. Vale, pues voy a coger el SP y voy a aplicar mis factores cuantitativos para, en vez de exponerme a las 500 del SP, seleccionar solo 30. Y que el algoritmo vaya cambiando esas 30. Entonces el ETF te da exposición a esas 30 ganadoras dentro del SP e intenta buscar pues un alfa al índice, ¿no? Entonces, ya están empezando a salir un montón de ETFs de ese estilo, ¿no? Y creo que en España eso va a tener una adopción, en Europa eso va a tener una adopción brutal. Primero en Alemania y demás, porque ahí es donde están creciendo mucho los ETFs, porque no tienen este tema de los fondos. Y en España acabará llegando mucho más tarde cuando los fondos quiten, que ojalá que no, porque es una ventaja extraordinaria para nosotros, para los inversores. Y es una putada para los que tienen fondos, pero ojalá eso siga. Pero lamentablemente, por dónde van los tiros y cómo van las cosas, creo que lo acabarán quitando. Sí, ser los únicos que tenemos algo bueno es peligroso. Es raro. Y es raro, sí, es muy raro. No, y que ya no puedes apretar más. Si lo piensas a nivel fiscal, es muy difícil ya apretar por la parte de los ingresos de la base imponible, por la parte del IRPF.
porque tú que vas a apretar más a la gente, le vas a subir el tramo ya por encima del 40 y pico %. No es popular. No es popular, sobre todo cuando no has deflactado el IRPF. Eso iba a decir, suficiente con no deflactarlo. Suficiente con no deflactarlo y sobre todo cuando estás subiendo las cotizaciones sociales muy, muy elevadas, tanto las de las personas trabajadoras como las de los autónomos ahora. Pero la parte de la base del ahorro, que en España siempre ha sido bastante controlada o normal, era del 19 al 23. Ahora es del 19 al 30. En tan solo 3 años. Eso te dice por dónde están yendo los tiros. Sí, la tendencia. La tendencia está ahí, o sea, tendencia alcista como vuestro logo, ¿no? Sí. Pues es eso, van a ir por ahí. Entonces, por eso yo creo que ahí cuando abran el melón y calculen, ostras, en la pandemia, 40% de caída en algunos fondos, 30%, ¿qué hizo la gente? En vez de reflejar plusvalías, traspaso a monetario. Claro. Tras ahí, ¿cuánto dinero se ha escapado? De hecho, nosotros hicimos un episodio donde hablamos de la estrategia del doble monetario para tratar de amortiguar el golpe de Hacienda. Sí, bueno, esa no la he hecho nunca, pero bueno, luego el problema es que luego te vengan y te digan, ¿por qué has intentado hacer esto? Pusimos disclaimer también, por si acaso. Claro. Es un poco agresivo y Hacienda está ahí a todas. El último mito, antes de ponernos con la parte de construir una cartera, vamos a construirla paso a paso. ¿Qué le dirías a la gente que te dice que invertir es un casino? Bueno, es un casino si no sabes lo que haces, claro. Si entra en una growth sin stop porque tiene un buen técnico o un buen momentum y quiero ganar, pero no conozco ni la empresa, ni lo que vale, ni tengo una gestión del riesgo, porque uno puede entrar también en mercado por simplemente especulación. Y si lo considera, pues oye, es correcto. Pero pues tienes que tener una gestión del riesgo. Entonces la gente que me dice, no, es que entré en esta empresa porque Pepito la recomendó y le llevo un -30, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a saber lo que tienes que hacer tú si no tengo ni puta idea de qué empresa es. Digo, tú sabrás lo que haces, es tu dinero. Entonces, la gente, entiendo que se haya popularizado como un casino también porque obviamente el auge de los últimos años nos invita a creer que parece un casino, sinceramente. O sea, Wall Street está adoptando prácticas en el sentido de las 0DT, por ejemplo, las opciones 0DT. Productos triples apalancados, multiplicados por 5. La gente lleva un triple apalancado y no tiene ni puta idea de cómo funciona un triple apalancado. O sea, no saben que hay un rebalanceo diario. Y dicen, ¿cómo puede ser que si yo compro un por 3 del SP500 y el SP500 ha subido un 10 durante la tenencia de ese por 3, mi ETF por 3 ha subido solo un 8? Y no saben por qué es. Entonces, claro, si tú no entiendes un producto y piensas que porque haya subido el 10 te tendría que haber dado el 30, pues te va a ir mal. Te va a ir muy mal, ¿no? Entonces creo que por eso la gente cree que es un casino, porque efectivamente hay ciertas prácticas que nos invitan a pensar que Wall Street se está volviendo un poco casino. Cuando eso ocurre, suelen venir ajustes. Es decir, cuando la euforia, cuando todo el mundo parece dinero fácil, cuando los amigos, tal, cuando todo es súper guay, pues ahí, cuando todos te dan consejos de cómo invertir, pues ahí es cuando normalmente hay demasiada euforia y en algún momento pues relajará un poco, habrá alguna corrección o una consolidación larga, se limpiará un poco el mercado y al final quedarán los 4 frikis de siempre, ¿no? Entonces así funciona. Decíamos antes, se está pareciendo esto un poco a 2020, ¿no? Sí. Tipo de empresa, sin todo beneficios, todo subiendo. todo growth, se está pareciendo un poco, sí. De hecho, además, los factores también, las solares están volviendo a ganar tracción. Cannabis incluso, que venía muerto, todas las de cannabis venían muertas durante todos estos años, están empezando a subir. Se habla incluso del reschedule del cannabis en Estados Unidos. Entonces, es como que te vienen como los fantasmas, ¿no? Sí, de 2020, 2021. Y entonces dices, ostras, pero no acabemos igual, ¿no? Pero al final invertir no es un casino, simplemente es un sitio donde tú puedes ir y comprar activos y ya es tu problema el convertirlo en un casino. La diferencia con la inversión y el casino es que el casino siempre gana. El casino siempre gana porque yo puedo ir a la ruleta y puedo apostar al rojo o al negro, pero está el 0. Entonces la probabilidad nunca es 50. Entonces, por estadística y esperanza matemática, a largo plazo el casino gana. Yo puedo ganar 3, 4, 5, 15 veces, perfecto. Puedo desbancar el casino, vale, pero a la larga, si sigo yendo, el casino acaba ganando. O con la gran cantidad de gente, el casino acaba ganando por una distribución. Entonces, si nosotros aplicamos esa distribución estadística a las bolsas, vemos que obtenemos rendimientos de media positivos en los índices. Entonces, esto puedes decir, bueno, ya, pero es rendimientos positivos nominales, que era lo que decíamos antes, ¿no? Porque el problema es que todo lo medimos en nominal. A veces nos sorprendemos, no, es que el mercado no puede subir un 20. No, es que a lo mejor los precios han subido un 15, entonces el mercado realmente lo que ha subido es un 5 en términos reales, ¿no? Entonces, si empezamos a ver eso y entendemos por qué
las bolsas suben o por qué los beneficios crecen. Al final yo creo que las bolsas siguen a los beneficios corporativos. Soy fiel creyente de esa teoría. Entonces, si los beneficios corporativos crecen, las acciones van a subir, van a tender a subir de precio, ¿no? Sobre todo en un entorno en el que hay inflación. Entonces, a partir de ahí, si entendemos eso, entendemos un poco lo que hemos hablado de la creación, obviamente aquí lo hemos hablado por encima, pero si uno empieza a investigar la creación del dinero, de por qué el valor de la divisa se erosiona, por qué el resto de activos protegen, entonces empieza a entender un poquito por qué la bolsa no se convierte en un casino, sino que se convierte en una transferencia de riqueza. Como decía Buffett, ¿no? O alguien parecido, decía, del impaciente al paciente. Ya está. Entonces es simplemente un mecanismo y la bolsa va a estar ahí para engañarte constantemente, para que te replantees tus dudas, para que acabes cediendo, para que acabes vendiendo a mal precio, para que acabes comprando algo que la gente se quiere quitar de encima. Y van a intentar colocarte cualquier tipo de justificación para que te empapelen o para que vendas. Entonces ahí hay que tener foco y decir, cuanto más alejado esté del ruido y más me centre en mi estrategia y en no hacer el tonto y en pensar que esto es a largo plazo y no ver el día a día, pues mejor me va a ir, ¿no? Entonces no es un casino para nada. Como siempre dicen, o sea, como suelen decir, siempre hay una buena razón lógica para vender, pero lo que suele acabar funcionando es, creo que era, cállate y permanece invertido, básicamente. En plan, no hagas nada y permanece invertido. Sí. Yo creo que si muchos hubiésemos cogido una cesta de acciones hace, vamos a decir, hablemos 10 años atrás, y hubiésemos seleccionado una cesta de acciones, la hubiésemos metido en una caja y no esto lo decía el de 10 baggers, ¿no? El Christopher Mayer decía, la coffee can, ¿no? Decía, tú mete ahí las acciones, ciérrala, tápala bajo tierra y no vuelvas hasta dentro de 10 años. Y en 10 años vemos qué ha pasado. Y si uno ha cogido ciertas acciones que tienen sentido, que conoce, que tienen ventajas competitivas, es decir, lo que siempre nos comparten muchos gestores que al final tienen éxito, ¿no? Gestores quality y donde está la filosofía de, oye, si tú coges empresas que tienen más o menos un monopolio o que tienen unas ventajas competitivas muy grandes, que tú consideras que van a estar en el futuro, que encima tampoco están a una valoración excesivamente cara y que tú confías en esas empresas, si hubieses metido esas 10 empresas en una caja y las abrieses ahora, te hubiese ido bien. Sí, de hecho, hay una frase de los mejores inversores son los muertos, y es que literalmente hay un estudio en el que creo que habían cogido como las cuentas de bolsa de muchos inversores y justamente aquellos que habían fallecido y que no habían tocado nada, obviamente, pues eran los que mejor se habían comportado. Hay una lección para la gente. A veces... Claro, porque al final las emociones son las que más nos joden durante este camino. Hay una cosa muy interesante también que es en tema fiscal, que es la plusvalía del muerto. Es una de las razones para invertir, incluso muchas veces decimos, no, pero para dejar herencias es mucho mejor que tú tengas inversiones en bolsa porque todo lo que hayas acumulado, toda la plusvalía, no pagas. Claro, ¿qué vas a pagar si estás muerto? Entonces, claro, se transfiere por sucesiones al valor de esa fecha, ¿no? de herencia. Entonces, es interesante también. A temas fiscales hay cosas interesantes en la bolsa también. Vale, pues vamos a pasar al último bloque, que es un poco el ayudar a la gente a cómo construir su propia cartera de inversión. Entonces, estamos empezando a invertir. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero que empezamos... Mira, yo tengo una filosofía clara y es, tú no puedes empezar por acciones individuales. O sea, si empiezas a invertir ahora y no tienes experiencia, porque la mayoría de la gente, claro, tenemos que pensar que si nos está viendo alguien que quiere empezar a invertir, a lo mejor seguramente no está en el sector financiero porque si no ya estaría invirtiendo. O si está de analista en un fondo, ya tiene su skin in the game en el fondo o lo que sea. ¿Vale? Entonces, una persona que, vamos a decir, se dedica a otra cosa, fontanero, por ejemplo, tiene unos ahorros y dice, quiero invertir y crear una cartera. Vale. Abordar la inversión, porque fíjate, hay algo que también me llama la atención. Igual que la gente que puede analizar tan rápido y tan sencillo si es mejor alquilar o comprar, me sorprende la gente que analiza una empresa en una semana. Sí. Yo te juro que no sé cómo lo hacen. O sea, en el mundo de la gestión, que yo creo que eso hace muy humilde a la gente, cuando ya vas al mundo de la gestión y conoces gente y ves el dinero que se dejan por la información, te peta la cabeza. De hecho, nosotros entrevistamos a Tomás Maraver de Nartex. Vas a dejar una pasta. Y ellos se dejan una pasta muy... Estamos hablando de Tomás. Sí. Pero tú imagínate un fondo de Goldman en Londres, literal, cuantitativo. A mí me llega a poner en la mesa, una mesa así de grande, en una sala de reuniones, un fondo, me llegó a poner sus variables cuantitativas de cómo medían el fondo, porque nos lo querían vender para el Family Office, y veía todas las variables de a cuánto está la temperatura de la pista de aterrizaje en París, la humedad, el precio de petróleo, algo básico, pero claro, decías, ¿cuántas variables miden?
tienen imágenes satelitales de los centros comerciales de todo Walmart de Estados Unidos para medir los coches, y algoritmos calculan cuánto ha dejado de coche de media y sacan los pronósticos de cuánto va a facturar Walmart el trimestre que viene. Entonces, yo muchas veces digo, a ver, Paco, tú desde tu casa en Albacete es complicado que batas la información que tiene Goldman satelital o que tiene cualquier fondo de inversión o hedge fund. Entonces, tenemos que empezar desde esa humildad. Eso no quiere decir que no podamos encontrar oportunidades. Creo que aquí todos lo hemos hecho. Hay momentos pasajeros en los que, por una circunstancia que no depende de la empresa, las bolsas caen. Pues aranceles, COVID, lo que sea. Cuando hay miedo, el mercado cae, y cae todo. Todo correlaciona, es lo malo, ¿no? La descorrelación no funciona tanto cuando hay miedo o nos vamos a riesgos de cola en la distribución. Entonces, todo cae de golpe. Y ahí se generan oportunidades buenísimas para comprar a precios ridículos, porque te aprovechas, o por así decirlo, tú has trabajado a nivel interno las emociones y otros no. Y cuando sientan miedo, van a correr al mercado. Y cuando alguien vende, alguien compra. Nosotros solamente intercambiamos acciones en el mercado secundario. Entonces, tú te vas a coger ese miedo y vas a decir, vale, como decía Buffett, ¿hay sangre en las calles? Ahora es cuando salgo yo a pescar, ¿no? Y tengo el optimismo de que esto va a recuperar. En el COVID, por ejemplo, había gente que era muy pesimista y que se llevaba los rollos de papel higiénico y vendió todas sus acciones y todos sus activos y decía que esto se acababa. Sí. Y había gente optimista que decía, en 3 semanas esto se va a solucionar, vamos a llegar a una vacuna, va a ser un putadón enorme, pero vamos a salir adelante. Y es momento de empezar a comprar. Están esas dos variables, ¿no? Entonces, en momentos específicos sí que los inversores individuales vamos a poder aprovechar oportunidades. Ahora bien, cuando el mercado está así caro y demás, yo siempre empezaría, si soy un inversor, siempre empezaría por fondos, luego transicionaría a ETFs, porque dentro de los fondos, tanto pasivos como activos, eso ya un poco lo que quieras, y dentro de los ETFs vamos a poder introducir algo más táctico, ¿no? Entonces, imagínate, yo creo una cartera de fondos, me gustan 4 fondos de 4 gestores que me gustan, o un fondo pasivo, lo que sea. Creo una cartera. ¿Cuál es el siguiente progreso natural? Considero que en la cartera podría meter tácticamente algo que considero que puede ser interesante. Por ejemplo, uranio. Bueno, el uranio, no me voy a ir a analizar una empresa de uranio de no sé dónde. Puedo coger un ETF. Y cojo un ETF de uranio que recopile todo el mercado uranio. O me gusta emergentes porque me cubre de una caída del dólar, porque creo que el dólar está caro y mi cartera de los 4 fondos está muy expuesta al dólar. Venga, pues voy a coger un poquito de emergentes. Y entonces ya empiezo tácticamente a jugar con la cartera con esos ETFs. Incluso tengo ETFs que poca gente conoce con factores. Los factores, a mí me parece una barbaridad, los factores, que es lo que demostraron. Primero empezaron Eugene Fama con el tradicional CAPM, que todos conocemos, pero el CAPM solo por así decirlo, justificaba el 40% de los rendimientos de una acción, ¿no? Que es el riesgo de mercado o sistemático, que básicamente CAPM decía, si tú estás asumiendo más riesgo de mercado, es decir, más beta que el S&P500, tendrías que ser recompensado más que el S&P500 en esa proporción. Vale, pero eso no siempre, el CAPM no funciona. Entonces luego llegaron a los 3 factores y al 5 factor, ya vamos por el 5º. Entonces, esos 5 factores sí que son interesantes de analizar porque explican casi el 90% de los retornos relativos de unas acciones contra otras. ¿Cuáles son los 5 factores? Hay varios. Está, por ejemplo, pequeñas empresas en términos relativos lo tienden a hacer mejor que grandes empresas. El problema de este factor es que ahora ha sido el único momento en los últimos 30 años que está siendo opuesto, ¿vale? Pero normalmente a largo plazo siempre se nos ha dicho es más fácil, y esto los gestores lo suelen decir, es más fácil empujar un carrito con un niño que un carrito con un elefante. Y es que por probabilidad tú puedes escalar una empresa mucho más cuando es pequeña que cuando es grande, y encima la valoración suele estar mejor porque las grandes todo el mundo las conoce y están muy bien valoradas porque la eficiencia del mercado hace que así sea. Pero una empresa pequeña con un volumen medio por debajo de 400.000 diario no se mete un fondo. Es que ni lo toca. Porque dice, screener, ¿cuánto de volumen tiene? Yo ahí no me meto porque aunque sea el chollo del siglo, me quedo atrapado. Tardo, a lo mejor, he visto fondos que tardan a lo mejor 2-3 años en vender su cartera entera. No compran. Por eso, de hecho, William O'Neill, que es uno de los inversores que más me cambió la forma de pensar, William O'Neill, un filtro que tenía era más de 400.000 de volumen diario de media, porque si no el fondo ni la mete en el screener. Es que no, y tú necesitas institucionales, porque si no compras institucionales no mueves el precio. Claro. Entonces decía, ni de broma compro algo por debajo de ese nivel, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, hace que se generen ineficiencias que el inversor individual puede aprovechar, porque el inversor individual no entra con 10 millones como un fondo. Y sí que a lo mejor puede encontrar contrapartida de liquidez si entra con 1.000 o 2.000 euros. Sí. O 3.000. Entonces ahí ya se generan ineficiencias. Otro factor serían acciones value contra acciones growth, ¿vale? Pero aquí medido, este es el factor que más cojea, como medido como book value, ¿vale? Luego tendríamos el factor momentum, por ejemplo. El factor momentum está muy demostrado que las acciones, que es bastante reciente, que las acciones que suben tienden a seguir subiendo.
¿Cómo mides ese momentum? O sea, acciones tasa de cambio, que suben. Eso es, tasa de cambio, ROC, por ejemplo. Entonces, las acciones que tienden a subir siguen subiendo, mientras las acciones que tienden a bajar tienden a seguir bajando. Es efecto factor momentum. Y de hecho, pues una vez luego tenemos baja volatilidad, es decir, se han creado, de hecho, MSCI World, que todos conocemos el tradicional MSCI World que invierte en las empresas, los 23 países desarrollados. MSCI World tiene ETFs por factores. Es decir, tú puedes seleccionar MSCI World baja volatilidad y te coges solo empresas de MSCI World con beta por debajo de 1. MSCI World Momentum y te coges solo las que están subiendo. MSCI World dividendo, alto dividendo, y te coges solo las que dan alto dividendo. MSCI World no sé qué. Tienes todas. Entonces, eso lo que genera es que tú puedes crear una cartera sistemática en la que tú puedes exponer en función de cada momento de mercado al factor que consideres correcto. Por ejemplo, si yo creo que estamos en un momento de euforia, de mucho optimismo, donde podría venir una corrección, podría ir rotando a factor baja volatilidad, baja beta, activo más defensivo, sectores un poquito más salud, por ejemplo, sectores un poquito más defensivos, incrementar la duración en la parte de renta fija. Entonces, que uno tácticamente luego puede manejar la cartera incluso aún estando indexado o estando en productos que son, por así decirlo, semipasivos por esos factores, ¿no? Entonces, el escenario natural de progreso sería ese, ¿no? Empiezo por fondos, ya sean, oye, si eres defensor de lo pasivo, fondos pasivos, no hay problema. Lo que pasa es que revisa las valoraciones que estás comprando, en qué índices te estás exponiendo. Si eres de fondos activos, pues una cartera de fondos activos. Siguiente paso, me vuelvo un poco más táctico, empiezo a toquetear con ETFs, más sectorial, más industria, más otro tipo de producto, ETFs de oro, de metales, de renta fija, puedo incorporar cosas a la cartera, ¿no? Todo esto conforme aumenta el conocimiento de la persona. Eso es, claro. Conforme te vas volviendo más específico. Luego me meto en acciones. Considero que una acción está barata porque ha habido un episodio en el que Meta ha caído un 80% por el tema de Zuckerberg con el Reality Labs y considero que esto va a acabar, se van a volver más eficientes y va a volver la cordura. Compro Meta. Y la añado como un 3% del portfolio, 5% del portfolio. Riesgo asimétrico. Si una acción, por norma general, una acción te puede caer un 80%. Punto. O sea, no hay discusión ahí. Creo que todo el que sea inversor lo acepta. Una acción te puede caer un 80%, un 60%, fácil. Si eres un inversor minorista y no quieres llevar a cabo esos riesgos, ese drawdown, tienes que hacer esta forma que te digo. Tienes que componer una cartera, empezar por productos más diversificados, incluso descorrelacionar esos productos y luego ir incorporando acciones individuales y poco a poco te vas volviendo más concentrado. Oye, que luego ves otra acción individual, la añades, otro 5%. Y ya a lo mejor tienes un portfolio de un 40% de acciones individuales seleccionadas y el resto está más diversificado en otras áreas, ¿no? Pero ese ha sido el progreso natural. No llegar y decir, voy a comprar una cartera de 10 acciones porque me ha dicho Bill Ackman que hay que ir concentrado y que si no voy concentrado soy un pussy. Sí. Voy a hacer las 5 acciones concretas y voy a comprar Meta, Google, Chipotle y no sé qué. Y claro, viene una corrección, te baja la cartera un 60%. Y lo vendes todo. Y lo vendes todo. Exacto. Y te va a pasar, porque las acciones, las bolsas, caen hasta un 50% de drawdown. Y la gente no lo tiene asimilado, porque llevamos controlando, el mercado lleva controlando el drawdown desde los últimos 20 años o 10 años, bueno, desde 2008 para ser precisos, donde el mercado no lo dejan caer. Si es que no lo dejan caer, entonces, a la que venga un drawdown gordo, ¿cuántos están preparados para soportar un 50% de caída en las carteras? ¿Cuántos? No, muchos hemos nacido, mejor dicho, desde la época del 2010 prácticamente, hasta ahora, estos últimos 15 años, donde no conocemos lo que es una caída como Dios manda, más allá de la del COVID y ya está. El COVID que fue rápida y eso asustó mucho, pero desde entonces es que a la mínima que cae, porque el problema, decías antes la bolsa era para los ricos. Ahora todo el mundo tiene bolsa. ¿Y eso qué genera? Genera que en Estados Unidos hay una cosa que de hecho fue una cosa que de principio de año yo comenté mucho que decía, ojo, cuidado, cuando Scott Bessent dijo una frase que era, este año es de Main Street y no de Wall Street. Y yo dije, cuidado, porque Main Street es Wall Street también hoy en día. Porque todo Dios tiene sus 401k y sus cosas en la bolsa. Y si tú tiras la bolsa, en Estados Unidos, que el 80% es PIB, de consumo, generado por el consumo de las personas, si tú tiras la bolsa, se genera el efecto riqueza negativo, es decir, la gente se siente más pobre y dice, ostras, hoy me ha caído la bolsa, he perdido 20.000 pavos, ya no me compro el coche, ya no me compro eso que me iba a comprar, ya no invierto en esa casa que iba a invertir. Y el PIB se te desacelera. Entonces, mucho cuidado cuando Estados Unidos dice, no, la Wall Street no importa. No, Estados Unidos se ha dado cuenta que efecto riqueza importa y que la bolsa es un barómetro de la economía. Antes, la bolsa adelantaba la economía. Ahora, en mi opinión, la sigue adelantando por ese efecto riqueza, pero antes veíamos que no había mucha relación, ¿no? Podía la economía crecer y la bolsa hacerlo mal, la bolsa crecer, la economía hacerlo mal, pero ahora yo creo que sí que va a haber más relación entre, sobre todo en Estados Unidos, por ese tema, ¿no? Porque todo el mundo tiene hoy sus ahorros en indexados o en bolsa.
Tipo, una cosa, Sí. habías mencionado los 5 factores, creo que era value versus growth, ¿era, no? Sí, hay varios. Están, bueno, pero esto buscando Eugene Fama 5 factors, luego se añadieron los 5 factores. Tienes, a ver si los consigo. Bueno, tienes la beta, riesgo sistémico de mercado. Tienes tienes pequeñas empresas contra grandes empresas. Tienes value contra growth, es decir, priorizar empresas normalmente hay mejores rendimientos en empresas que son más value o que tienen un book value más bajo que el growth. Momentum y el quinto. Ahora no caigo. Bueno, grandes empresas contra pequeñas, hemos dicho. Sí, creo que sí. Sí, grandes empresas contra pequeñas. Si no, lo dejamos aquí Bueno, en pantalla. Arriba. Sí. Ahora no caigo cuál es el quinto factor. Nah, con eso nos vale. Yo era Con porque eso digo, creo que solo escuché 3 o algo así. No, son 5. Primero estuvo el 3-factor model de Eugene Fama y luego se añadió el 5-factor. Vale. Y el 5-factor explicaría, por así decirlo, el 90% de los rendimientos del alfa que puede generar rendimiento relativo con respecto a esas acciones que pues, se pueda generar. Correcto. Otra pregunta generalizada Si ahora caigo te digo cuál es. Si ahora me viene a la mente. Otra pregunta generalizada de la gente que empieza a invertir es ¿qué porcentaje debería tener en liquidez, en renta fija y en renta variable? ¿Tú qué le dirías? Bueno, eso depende mucho del tipo de lo primero, del cuándo necesitas el dinero, ¿no? Decía, por ejemplo, mis padres van a necesitar el dinero en un año. La gracia aquí es siempre cuadrar flujos con necesidades. Es decir, el horizonte temporal. Si yo necesito el dinero en 3 años, pues obviamente no me puedo ir a una empresa donde los flujos los voy a percibir, porque claro, nosotros las empresas las valoramos en función de los flujos futuros y del valor terminal. Claro, si yo estoy todo en acciones y resulta que ese valor lo estimo a 10 años y necesito el dinero en 3 años, pues si hay un drawdown del 50, tengo que vender en pérdidas, ¿no? Entonces, si tú tienes necesidades de pago, intentaría asociar esas necesidades de pago como hacen los fondos de pensiones. Por ejemplo, un fondo de pensión lo único que tiene que hacer es cuadrar flujos. Si dice que en 50 años va a tener la necesidad de pagar esas pensiones a la gente, pues lo que hace es que plantea los flujos para cuadrarlos, recibirlos en esos 50 años, ¿no? Pues lo mismo nosotros. Si vamos a invertir a 5 años o algo así, pues una parte, si la necesitamos en 5 años, sí que a lo mejor podríamos escoger renta fija, duración 5. Normalmente podemos ajustar la duración al horizonte temporal. La duración es la sensibilidad a tipos, no es el vencimiento como tal, suele estar cercano, pero no es el vencimiento, pero es la sensibilidad a los tipos de interés. Entonces, para estar inmunizados, por así decirlo, igualamos horizonte temporal con duración. Si yo puedo ir a 5 años, vamos a decir que tengo una cartera, ¿vale? De 100.000, pero en 3 años tengo un pago de 50.000. Pues yo lo que haría es 50.000 los invertiría en otros activos, renta variable, activos alternativos, lo que fuese, y esos 50.000 que necesito en 3 años los metería en renta fija. En un fondo duración 3 o en varios fondos que de media me den una duración 3. Y así consigo equilibrar el horizonte temporal con la duración. Imagino que los porcentajes de renta variable, renta fija y demás dependerá también, bueno, lo que tú has comentado de ese horizonte temporal, ¿no? A cuanto más estés pensando en, por ejemplo, inviertas a 15, 20, 30 años, más renta variable. Mucha renta variable. Eso es. Si tienes más tiempo por delante, más renta variable porque puedes recuperarte del drawdown. Claro. Al final la renta fija lo que se utiliza es para reducir drawdown, caída máxima y para reducir volatilidad. Entonces, si también, a ver, puede darse el caso en el que jóvenes no quieren invertir porque les da miedo las caídas. Entonces, si tú eres un joven, no puedes tolerar una caída del 40%, no significa que no puedas invertir. Puedes confeccionar una cartera que el drawdown máximo sea un 20 o un 10 y entonces tienes que diversificar. Pues, por ejemplo, la cartera permanente, que drawdown tiene un 12%, creo que fue el peor drawdown en los últimos años. Pues ahí tienes un 25 oro, 25 renta fija a largo plazo, 25 letras, 25 renta variable, ¿no? Pues eso es lo que consigue. ¿La cartera permanente está diseñada para alguien que tenga 20 años? No. Pero si eres un tío con 20 años que te da miedo invertir, pues coño, pues nadie te quita que no puedas invertir por una estrategia conservadora. Hay 1000 formas de invertir. Yo lo que digo es que la gente piense que una cartera es como un coche. Todos a veces pensamos en la potencia, ¿no? Cuanto más corra es mejor coche. Siempre pensamos así. Y lo mismo ocurre con la rentabilidad. Cuanta más rentabilidad es mejor vehículo. Bueno, pues tu vehículo, que es tu cartera, la tienes que confeccionar de una forma en la que juegues con bastantes variables. ¿Qué volatilidad vas a asumir en la cartera? ¿Qué caída máxima vas a asumir? ¿Qué ratio de Sharpe vas a tener? ¿Qué sortino? Todo eso, en función de cómo confecciones la cartera, vas a tener que renunciar a ciertas cosas o priorizar otras. No puedes tener una cartera que rinda lo máximo en todos los escenarios y que luego no caiga. Imposible. Entonces tú decides, es como un coche, estás montando un coche, ¿qué prefieres? ¿Tener mejor aceleración y velocidad o prefieres tener mejor giro, control de tracción, tal? Claro, no puedes tener todo. Entonces tienes que un poco renunciar
a ciertas variables para incrementar otras. Entonces ahí cada uno va confeccionando a su gusto. Al final las carteras, uno tiene que encontrar una cartera con la que esté cómodo. Yo siempre digo que invertir tiene que ser algo que puedas hacer en el día a día. Si estás incómodo invirtiendo, no inviertas. O invierte menos, porque si no duermes, no tiene sentido. Sí, que te levantes, te vayas a tomar estresado. Tu café y estés tranquilito. Es que te vives estresada, tío, Sí, que sí. ya te está llamando a las 7 de la mañana. Oye, que ha caído un 10% esto. Tío, si no puedes tolerar eso, no estés en esa acción. Ya está. Correcto. O sea, no pasa nada. Y en cuanto a productos, ¿qué productos crees que son los mejores para multiplicar tu capital? Bueno, aquí todos, o sea, no me quedo con ningún producto en específico, o sea, creo que fondos de inversión son muy útiles. Claro, aquí dentro del proceso que hemos dicho, de según la especialización que vayas dedicándole y lo experto que te vayas volviendo, te vas concentrando más, pues obviamente el fin final sería que puedas seleccionar acciones individuales. Oye, si llegas a ese fin, genial, porque ahí es donde vas a poder sacar más rentabilidad y más alfa. Si no, pues oye, te puedes quedar en ETFs. Yo conozco gente que es muy buena aplicando estrategias sistemáticas con ETFs, ¿no? Por ejemplo, tiene 5 ETFs principales de un poco esos factores que hemos visto, o de sectores o de industrias concretas, y lo que hace es que tiene, cuando detecta ciertos indicadores, lo que hace es que la cartera la rota más conservadora. Entonces, oye, que ahora detecto que los indicadores me están mostrando que podría venir debilidad, que la economía se está desacelerando, que no sé qué. Venga, la cartera sistemática no se va a efectivo, sino que rota a ETFs más defensivos. ¿Me sale mal? Bueno, pero estoy más cubierto, ¿no? Y rota de, pues, si antes tenía, vamos a decir, consumo cíclico, o alta beta, o growth, o índices generales, pues ahora rota a más ETFs de renta fija, incorpora ETFs defensivos, de baja volatilidad, etc., ¿no? Y entonces van sistemáticamente rotando esos portfolios, teniendo 3 tipos de portfolio: neutral, defensivo, agresivo, y va rotando entre esos 3 y van cambiando la composición, ¿no? O sea, se pueden hacer 1000 cosas. Luego puedes tener una cartera de fondos en las que confíes en el gestor. Oye, yo tengo mi cartera de fondos diversificada en diferentes clases de activos, ¿no? Un poco renta fija, un poco renta variable y a largo plazo, ¿no? Y el gestor ya que se encargue. También se puede. Luego, ¿quiero incorporar una acción? Pues de nuevo, también buscar ese alfa. O sea, los productos que yo siempre recomendaría son fondos, ETFs y acciones. Y bueno, y luego bonos si quieres entrar pero con esos 3 productos ya, porque los bonos yo no recomendaría comprar un bono de forma individual, sobre todo para gente minorista, porque no tienes muchos riesgos. Es decir, a ver, si es gubernamental, se las compra el gobierno de España y el gobierno de España te paga en 3 años, pues no. O estadounidense, no va a pasar nada. Pero si ya te metes en bonos corporativos, comprar un único bono, yo me iría más bien a un ETF. Si quieres que sea de vencimiento específico, tienes los típicos iBonds o los típicos fondos de vencimiento específico. Y si quieres que renueven, pues tienes fondos de renta fija, que lo que se van a encargar es eso. Y encima la gestión activa en renta fija sí que tiene más sentido que en la pasiva, porque los índices de renta fija pasivos en el mundo tienen muchísimas emisiones, y además se da el peso por el emisor en función de las emisiones que hace, ¿no? No sé si me explico, pero... Sí. Y luego además muchos productos son ilíquidos y demás, entonces es muy difícil, por así decirlo, hacer un índice que funcione bien de renta fija. Tienes Bloomberg Aggregate y demás, pero es mucho mejor la gestión activa. Ahí sí que se puede sacar alfa en gestión activa en renta fija. ¿Y qué opinas de los planes de pensiones? Que creo que antes nos lo comentaste. Bueno, planes de pensiones, ahora se están metiendo más producto. Han reformado la ley que ahora a los 10 años puedes empezar a retirar. Lo veo bien siempre y cuando estés en el último tramo de IRPF. Porque si te vas a meter bueno, si es que ahora ya no te puedes meter nada, ¿no? No, si acaso si eres autónomo que... Autónomo se va a 5.000, creo. Sí. Pero bueno, no sé si para asalariados es 1.500 o algo así. Sí. Bueno, sí que es verdad que si te quieres deducir ese IRPF, estás en los últimos tramos, pues sí que marginalmente tiene cierto sentido. Pero vamos, hay ahora fondos... Luego también depende del producto que te metas, porque claro, si te vas a meter un fondo de pensiones que pagas un 3% de comisión o un 2 y algo, un 1 y pico, estoy exagerando, pero un 1 y pico, por una gestión que casi es pasiva, es como, ¿qué cojones? A mí me han llegado a pasar fondos de pensiones que es el SP500 y te están cobrando un 1,50. Digo, ¿qué es esto? Esto es el SP500. Ahora sí que hay fondos de pensiones pasivos que tienen más sentido, y gestores que sí que hacen las cosas bien y que tienen su fondo de pensión que lo han sacado ahora, ¿no? Entonces, sí, si confías en eso, no tienen para tener eso y deducirte el IRPF si estás en el último tramo, pues bueno, pues si en 10 años sacarlo y moverlo tú a un fondo que te guste más, pues no lo veo mal, la verdad. ¿Y cómo diferencias un producto financiero bueno de uno malo o de uno horrible como ese fondo de pensiones con... A ver, lo primero empiezas por si hablamos de fondo de inversión o de producto ETF financiero o en producto general, sí. Hombre, lo primero, a ver, si empezamos por un fondo de inversión,
lo primero es ver qué estrategia lleva a cabo el gestor. Es decir, ¿esto es una gestión disfrazada o es una gestión real? Si hay una gestión real que lo que busca es no ser igual que un índice y realmente hay una filosofía detrás de la gestión, pues sí que tiene sentido valorar el pagar al gestor, ¿no? Yo creo que eso es por lo que pagas a un gestor. Ahora bien, hay fondos que te metes y dices, ostras, esto tiene una comisión elevadísima, es el top 20, es igual que el SP500 o que el Nasdaq o que el MSCI World. Los tíos no se están mojando nada. O sea, dejar un 10% para decir que tiene una gestión activa, pero el resto es una gestión pasiva. Entonces ahí aléjate. Luego, fondos monetarios, llega a haber fondos monetarios de algunos bancos que tienen la clase minorista. Bueno, incluso la clase institucional ya es cara, pero la minorista, fondos monetarios con un 1% de comisión. Cae la cara de vergüenza. Dices y es de los más, no puedo decir el nombre porque no quiero meterme en problemas, pero es de los más suscritos en España en el último año. Una locura. El más suscrito, fondo monetario más caro que hay. O sea, que dices, no puede ser. Estás pagando un 1% por un fondo monetario, ¿de verdad? O un 1% por un fondo que recopila bonos del gobierno, España, 3 años, y te hacen que parezca una gestión activa, pero en realidad solo te están haciendo las suscripciones y demás, y dices... O sea, una vez uno entiende el producto, ya dice, ¿aquí me está intentando tongar o no? Luego están también ahora muy de moda los fondos de fondos. Sí. Sobre todo si no retrocedes, si no devuelves las comisiones o tal, puede ser que tengas una comisión muy baja y dices, ostras, mucha gente le pasa, ¿no? Me dice, no, yo tengo una cartera de fondos que me hace el banco y es muy barata. ¿Cuánto pagas? No, pago un 0,7 o 0,6. Vale. ¿Y cuánto pagas por los fondos cada uno? ¿Tienes las comisiones desglosadas de cada uno de los fondos que tienes suscritos? Es que eso no lo ves. Pero luego en la rentabilidad te afecta. Y ahí a lo mejor los fondos tienen una comisión del 1 y algo, cada uno. Entonces, claro, te están dando doble. Entonces, todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta cuando es un fondo de fondos. Hay que analizar bien el producto que te están suscribiendo. Y luego, yéndonos más a ETFs, tienes que revisar cosas como el volumen, la liquidez. Es muy importante porque el ETF es un fondo, pero cotizado. Es decir, en vez de tener participaciones que suscribes o reembolsas al valor liquidativo que se calcula al cierre del día en cada fondo, lo que tienes es un fondo con un NAV también, pero con acciones que cotizan. Y las acciones se pueden intercambiar. De hecho, es muy interesante porque puede llegar, en un ETF puede pasar algo que no ocurre en los fondos, que es que el NAV se difiera de la cotización. Entonces, el ETF, lo que tienes que buscar, lo primero, como hay mercado dentro de ese ETF y listing no es igual al fondo, ¿vale? Un ETF puede cotizar en múltiples bolsas. Entonces, puede cotizar en el Euronext, puede cotizar en Estados Unidos, puede cotizar en Irlanda, puede cotizar donde sea. Entonces, lo primero, la divisa del producto. El ETF, el problema que tiene es que tú puedes estar comprando un ETF en euros y que la divisa del fondo sea en dólares. Pasa también con algunos fondos que suscribes que la divisa del fondo pueden decirte, oye, es dólar, es exposición al dólar. Pues en ETF pasa lo mismo. Lo que pasa es que la gente, como ve la cotización en euros, dice, esto es euros. No, es dólares. Tú compras en euros, pero es dólares la posición que tienes. Tienes exposición al dólar. Eso es lo primero. Luego, el ETF, vigilar mucho el volumen del ETF en cuanto a gestión de activos, el Asset Under Management. Que sea elevadito, que no estemos en 10 millones, 4 millones, 3 millones, sino que ya empiece a tener capital. Cuando ya empiece a tener capital, verificar la liquidez en cada uno de los listings. Es decir, si está en múltiples bolsas, en el Xetra, en no sé qué tal, yo tengo que verificar la liquidez en cada uno de los mercados para ver que haya contraparte, es decir, que haya liquidez y volumen y que no me asignen, pues si meto una orden a mercado, nunca metas una orden a mercado en un ETF, porque como tienen menos liquidez que las acciones, te podrían asignar a un precio con un spread súper alto, ¿no? Pero meto una orden limitada y veo y ya puedo ver si va a entrar o no va a entrar según el volumen que hay durante el día, ¿no? E intentar hacerlo en las horas de mediodía, no hacerlo ni a la apertura ni al cierre, intentar hacerlo durante la sesión, cuando todos los mercados están abiertos, además, que hay más liquidez. Entonces, en ese momento, pues vigilar eso es un punto importante, vigilar no quedarte enganchado, vigilar que el producto no sea... Si es sintético, vigilar qué replica o qué contratos tiene con la contraparte, pero bueno, no es que sea un hater de los sintéticos, ni mucho menos, pero simplemente pues eso, cosas a revisar en un producto. Y luego las comisiones, obviamente. Comisiones en los fondos, en los ETFs... Parece muy lógico, plan, todo el mundo mira 10 neveras antes de comprar una, pero sus productos financieros como que no... Las comisiones no importan tanto. Bueno, luego hay algo que me he olvidado. Si vais a gestión pasiva, el tracking error, ¿no? El tracking error es lo que mide un poco cómo esa gestión pasiva se está haciendo con el índice de referencia. Es decir, tú lo que buscas es tener lo que buscas es que el ETF
básicamente simule ese tracking error, o sea, que simule el índice de lo más perfecto posible. Puedes hacerlo comparando, por ejemplo, varios ETF, es decir, oye, mira, está el SPDR, el Vanguard, el no sé qué, del mismo índice. Voy a ponerlos los tres en un gráfico y voy a medirlos y voy a ver cuál se acerca más a la rentabilidad del índice, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta el tema de la diferencia entre ETFs físicos sintéticos, el tema de la retención de origen de los dividendos, ¿vale? Ahí puede haber una diferencia entre la rentabilidad. Cuando compares un ETF de físico con sintético, normalmente el sintético debería tener mejor rentabilidad. Muy poca, pero mejor. ¿Por qué? Porque los dividendos que le pagan al ETF en Irlanda de Estados Unidos les meten una retención del 15%. Luego ellos la tienen que discutir, pero les meten una retención. El sintético, como es un acuerdo swap, no le afecta esa retención, ¿no? Entonces, por eso la rentabilidad es un pelín superior. Pero vamos, luego también la gente cuando compara de acumulación y distribución, coño, en el de pone ajustado dividendos, sí. ¿Vale? Me ha pasado que en ETF, para que no sepa qué es acumulación reinvierte los dividendos y de distribución los distribuye, ¿no? Y entonces la gente me compara a veces un ETF de acumulación con uno de distribución y me dice, mira, el de distribución lo ha hecho mucho peor. Ya, claro, porque tienes que ajustar los dividendos. Cuando los ajustan en la rentabilidad, ¿no? Entonces, cosas así, cositas que hay que mirar y uno al final lo va entendiendo cómo funciona el producto y una vez entiende cómo funciona el producto ya mira rápidamente, o sea, ya rápidamente entiende rápido qué es lo que modela es total, leer la ficha del ETF o del fondo para saber si es de gestión activa, si es de gestión pasiva, qué comisión tiene. Y luego, si es de gestión activa, ver realmente el alfa que genera el gestor. Medir o que el binomio de rentabilidad-riesgo se mejore. Y yo creo que también un poco el saber contra qué medir ese fondo como tal, porque todo el mundo tiende a medirlo contra el S&P 500 y es muy lógico que desde 2010 a 2015 la gran mayoría de fondos no batan al S&P 500 porque es que es imposible. Es que la rentabilidad casi no tiene sentido y también porque a lo mejor comparas un fondo ibérico contra el S&P 500, digo. O una estrategia que es más, no tiene tanta tecnología. El S&P 500 ahora es pura tecnología, ¿no? Entonces, no tiene sentido. De hecho, Morningstar, cuando hace los índices de referencia o las categorías que te mete, muchas veces están mal. Y entonces la gente lo tiende a dar por sentado que eso está bien. Y dice, mira, lo ha hecho súper bien, mejor que la categoría. Sí. Pero es que algunos fondos se están comparando con un benchmark que dices no. Y algunos fondos incluso lo hacen aposta para compararse con un benchmark que les ponga por encima para parecer mejores. Cuando en realidad no es tu benchmark con el que te tendrías que comparar, ¿no? Entonces es algo también a vigilar poco a poco. A ver, al principio te la cuelan porque te pasa con todo. O sea, es como cuando compras un coche de segunda mano. Claro. Te la cuelan por todos lados, pero uno va aprendiendo poco a poco. Entonces, me la cuelan una vez, vale, pero la segunda ya no tanto. Entonces, esto es iniciarse y ir probando y ir viendo. Y uno va preguntando, va viendo, va consultando esto porque es así y tal, y se va dando cuenta de las cosas y va aprendiendo. Es que no hay mejor aprendizaje que ese en el mercado. Y por último, ¿qué opinas de los activos reales? Bueno, activos reales, me gusta que lo has preguntado porque antes hemos dicho que todo es pasivo, todos son pasivos sobre pasivos sobre pasivos. Lo bonito del activo real es que resuelve eso. El activo real es el único activo que no es pasivo de nadie. Entonces, yo si tengo un lingote de oro en mi casa, a ver, aquí podríamos hablar de si lo tendría en mi casa o no lo tendría en mi casa, lo que me cuesta tener el lingote de oro, porque el lingote de oro tiene... Normalmente los activos reales, o en este caso el oro, por ejemplo, tiene carry negativo. Es decir, no produce ningún flujo, sino que te cuesta dinero. Entonces, te cuesta dinero ¿y por qué lo almacenas? Porque la gente lo tiene y la atesora. Pues porque la utilidad que genera de protección sobre ese sistema de pasivos sobre pasivos es esa, que no es pasivo de nadie. Entonces nadie te lo debe. Las acciones me las debe la empresa. Y yo mañana quiero que la empresa de dividendos y la empresa dice, ¿te jodes, Javier? Javier se jode. La letra me la debe el gobierno. Si el gobierno mañana me dice impago sobre esta letra, te jodes, Javier. Si el depósito me lo debe el banco. Si mañana tengo más de 100.000 euros en el banco y el banco quiebra, la Fondo de Garantía de Depósitos me dice, felicidades, crack. Si no hay un rescate, eso es lo que has perdido. Entonces, dentro de un mundo de pasivos sobre pasivos sobre pasivos, donde necesitamos que la contraparte cumpla su compromiso y su promesa, y si hay incumplimiento de la contraparte, hay un riesgo de contraparte dentro del dinero. Eso no lo hemos comentado, pero el que todo sea pasivo sobre pasivo genera un riesgo de contraparte, ¿no? Cathie Wood, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistarla. No coincido obviamente con sus formas de invertir, pero bueno, me parece una persona que tiene una visión clara de cómo ve el mundo. Y cuando me habló de Bitcoin, me dijo, una de las cosas por las que estamos alcistas en Bitcoin, esto me lo dijo cuando estaba en 50.000 Bitcoin, me dijo que su escenario base eran 500. Me dijo, una de las cosas por las que estamos alcistas en Bitcoin es porque no tiene riesgo de contraparte. Y se ha demostrado en Silicon Valley Bank. O cuando Silicon Valley Bank falló, que fue la banca comercial, Bitcoin subió. Entonces dice, me gustó porque demostraba que
el riesgo de contraparte se elimina, ¿no? en el sistema. No necesitas tener esa confianza sobre esa entidad tercera que hemos puesto en el medio. Entonces, ahí creo que está la magia del activo real. ¿Lo veo como moneda? No lo veo como moneda de curso legal, no lo veo como para hacer pagos, no creo que tampoco sea el objetivo. ¿Lo veo como atesorar los activos reales? Sí, como atesorar y descorrelacionar. La magia de los activos reales es que además descorrelacionan, que esto es un concepto muy importante en la creación de carteras y en la diversificación. Yo he dicho antes, la diversificación se entiende mal. ¿Por qué? Porque nos metemos en Twitter y sale un tío y dice, mirad todas mis empresas, qué diversificado estoy. Y sale un circulito de la pizza con todos los colorines y el tío es feliz porque ha hecho un Excel y tiene 17 posiciones. Y coges las 17 posiciones y todas beta por encima de 1,5, todas con estrategia de dividendos, o todas con no sé qué, o todas iguales, o todas cíclicas, sensibles, lo que sea. Y eso no es diversificar. Lo que tienes que diversificar es descorrelacionar activos. Es decir, yo la diversificación solo la hago si un activo produce descorrelación. Esto lo explico de la forma más sencilla posible explicando esto. Imagínate que te pudieses comprar 2 empresas. Tienes una empresa que vende paraguas y una empresa que vende chubasqueros. Si yo compro las 2 empresas a la vez, lo que ocurre es que los únicos días en los que realmente genero beneficios son los días de lluvia. Ahí es donde se disparan las ventas. Los días de sol nadie compra chubasqueros y nadie compra paraguas. Ahora bien, tengo una tercera empresa que es de venta de helados. Si esa tercera empresa de venta de helados la compro junto con la de chubasqueros en vez de helados paraguas, lo que ocurre es que puedo ganar en los días soleados y puedo ganar en los días de lluvia. Estoy diversificando de forma descorrelacionada. Estoy descorrelacionando activos, que esto es lo que defiende Ray Dalio con el Holy Grail. Si yo descorrelaciono activos, lo que ocurre es algo muy interesante, y es que si calculamos tradicionalmente la volatilidad de la cartera, es las covarianzas de las distintas activos entre sí, lo que ocurre es que puedo reducir la volatilidad de la cartera sin penalizar la rentabilidad por tener activos descorrelacionados. Y esto es la magia del portfolio management. Entonces, si uno hace eso, lo que se da cuenta es, vale, tengo que buscar activos, si voy a introducirlos en la cartera, que se comporten de forma distinta a lo que se comportan los activos que ya tengo. Si se van a comportar igual, no tiene sentido. Para eso meto el que ya sé. Entonces, el oro y el Bitcoin ofrecen eso. El oro no está correlacionado a prácticamente ningún activo, ni siquiera la renta fija. Tiene una descorrelación con las bolsas, con la renta fija, y la gente que compara oro y Bitcoin se equivocan, porque oro y Bitcoin están descorrelacionados. Muchos estudios que a mí me gustaron mucho, que estuve leyendo en los últimos años, fueron muy interesantes porque demostraban que oro y Bitcoin no se mueven igual, pese a que lo llamen el oro digital y demás. Ahora bien, el problema de estos activos reales es que como no producen flujos, y nosotros estamos acostumbrados a valorar algo por los flujos futuros que produce a valor presente a una tasa de descuento, pues no podemos valorarlos. Entonces, ¿quién sabe cuánto vale el oro? No tengo ni idea. Yo no me atrevo a decirlo. No, yo tampoco. Tampoco, ¿no? No. Entonces, ¿por qué hay una demanda? Bueno, puede haber demandas estructurales del oro y mercados alcistas. El oro es un activo que puede estar plano 10 años y de repente subir una barbaridad en 3. Sí, lo que ha hecho en los últimos años. Sí, en 10 años estaba perdiendo contra todos los activos. Sí. Y ahora se ha puesto al día. Entonces, eso puede ocurrir y podemos estar otros 10 años con el oro plano. Pero es que el oro la gente lo compra con el objetivo de ganar dinero. Jamás compres el oro con el objetivo de ganar dinero. El oro se compra con el objetivo de proteger patrimonio, descorrelacionar los activos que ya tienes y tener un activo que no es pasivo de nadie. Ya está. Estás quitando el riesgo de contraparte. Si compras oro porque, joder, Javi, es que creo que el oro puede ser un 10. Pues es que no lo sé. Claro. No hay forma de medirlo. Sí. No sé cuánto va a ganar el oro a futuro. Es que no lo sé. Depende. Pues sí, pues si mañana hay otra guerra, o mañana siguen imprimiendo dinero, o mañana sigue esta tendencia, pues sí. Si mañana cambia, pues no. Entonces, es que depende de tantos factores que es difícil saberlo, ¿no? Lo que está claro es que está habiendo una demanda brutal y que algo está cambiando en el sistema financiero y la gente se está protegiendo. También derivado de todo lo que hemos comentado, ¿no? Y de también las tensiones globales que hay. Parte de lo que hemos visto es por las sanciones. La gente tiene miedo dentro de esta desglobalización y esta tensión global, tiene miedo de depender de otras divisas y que te pueda a golpe de clic quitar los dólares en donde los tengas o meter sanciones o lo que sea, ¿no? Hasta aquí el episodio. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Creo que la audiencia, si se ha quedado hasta aquí, 2 horas prácticamente de podcast, se han podido poner un poco al día de qué es lo que está ocurriendo y además cómo protegerse, porque yo creo que hemos tocado muy bien todos los productos, claves para mirarlo. O sea, yo creo que este episodio lo ve mi padre, por ejemplo, que por cierto, antes dijiste que mis padres eran muy listos por meterlos en el Fondo Monetario. El listo soy yo realmente. que fui el gestor. Exactamente. No, pero en serio, yo creo que mi padre o mi madre o mis amigos que no son expertos en economía ni en finanzas, yo creo que con este episodio queda muy claro cómo pueden empezar a invertir y a protegernos de todo lo que viene.
Ojalá que sí. Gracias, chicos, por invitarme. Yo ha sido un placer estar aquí, que paséis tiempo conmigo y que me dejéis compartir mis ideas. Yo espero que no haya sido mucha chapa para el que haya llegado hasta aquí. Y nada. Tenemos muy entrenado a la audiencia. O sea, aquí nos hemos puesto aquí a hablar de todo. Lo bueno que no hemos entrado en temas muy técnicos. Porque yo el otro día un podcast que hice de renta fija, ya me dijeron al minuto 20 ponía uno, este tío menuda chapa me ha metido, voy en el coche y casi me quedo dormido. Pero bueno. Pero bueno, yo creo que es eso. Ha quedado muy ameno y muy fácil de... Sí, y muy práctico. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, muchísimas gracias. Y teníamos tu libro por aquí, queríamos que nos lo firmaras, pero no hemos podido, así que claro, bueno, pues otro día... Ya os enviaré uno. No, otro día 100% te traemos y nos lo firmas. Genial, pues gracias, chicos. Para ponerlo ya ahí de decoración, sí. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, una última cosa, gracias también porque fuiste el que nos iniciaste. Eso iba a decir, que el estar aquí nosotros... El estar aquí nosotros es culpa tuya. Me alegro mucho ver que os vaya bien y que sigáis creciendo. El logo nuevo está chulísimo. Y nada, tío, me alegra muchísimo ver que la gente pues cada vez le mola más este sector y que está haciendo cosas nuevas. O sea que veo mucho potencial. Gracias. Y bueno, a la audiencia, lo de siempre, suscribirse, darle like, 5 estrellas de valoración en Spotify, Apple Podcast. Y bueno, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Abrazo.